Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy desde la plataforma de Meet y así como también desde el Facebook Live, donde se está transmitiendo el evento del día de hoy. Mi nombre es Claudio Renato Vázquez Treyes, soy estudiante de la carrera Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos. Estoy contento de poder estar aquí y aportar con la moderación del debate que nos trae Frente Crítico Universitario en colaboración con Visión Alternativa. ¿Quiénes somos Frente Crítico Universitario? Pues somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que busca promover una alternativa distinta ante la corriente del pensamiento predominante, respetando la libre expresión, la tolerancia y el diálogo. Asimismo, tenemos nuestros colaboradores, que es Visión Alternativa. Tiene la misión de difundir ideas que contribuyan al desarrollo económico del país y fortalecimiento de la democracia. Asimismo, buscan crear y ofrecer un ambiente plural para los estudiantes que no están de acuerdo con la corriente principal de pensamiento en la universidad. En este espacio se respeta la libertad de expresión y se practicará la tolerancia, el diálogo y sobre todo se promueve el intercambio de ideas como lo que vamos a llevar durante la presentación de este evento. Por ello, Frente Crítico Universitario presenta el debate juvenil rumbo al Bicentenario. Para el desarrollo de esto contamos con la presencia de los debatientes, quienes son las personas que nos van a acompañar y nos van a compartir sus ideas durante la presentación de este evento, el cual cabe recalcar que se está transmitiendo a través de vía Zoom y por Facebook Live de las distintas páginas, tanto de Frente Crítico Universitario como de Visión Alternativa. Ahora voy a hablar acerca de los debatientes, ¿no?, que nos están acompañando el día de hoy a través del Zoom. Por un lado tenemos a Miguel Romero, estudiante entrante al quinto semestre de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por otro lado, a Ulises Cuba, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, finalista del Torneo de Debate Nacional del Perú. Y finalmente tenemos a Dylan, estudiante de la carrera de Derecho e investigador con carné del Archivo General de la Nación, quien además simpatiza con las pretensiones y formas de renovación popular. Bien, la estructura del debate que se realizará el día de hoy gira en torno a 6 puntos. Vamos a proceder a mencionarlos para que tanto las personas que nos están acompañando a realizar el debate y tanto las personas que nos están viendo a través del Facebook y a través del Zoom puedan estar al tanto de cómo vamos a desarrollar este evento. Vamos a primero comenzar con las palabras introductorias, 2 minutos de presentación de cada uno, tanto de Dylan, Miguel, Ulises, y luego vamos a comenzar con las preguntas, ¿no? Que es lo que más o menos todos hemos venido a escuchar, qué es lo que piensa cada representante de los partidos. Vamos a comenzar con la primera pregunta que dice, ¿qué considera que representa el partido y el candidato en cuestión y por qué decide ser parte de él? Luego tenemos en el segundo bloque una pequeña exposición, más o menos a modo de síntesis, de los planes de gobierno del partido que están apoyando cada uno de los representantes quienes van a dar su opinión en su respectivo tiempo. En los distintos ámbitos, ¿no? En la política, en la economía, en la salud, en la educación, etc. Se recomienda tomar las mejores medidas de cada ámbito y fundamentarlas para que tanto quienes les está presentando ahorita la exposición, como los que estamos viendo a través de la transmisión, podamos entenderlos y podamos absorber con mayor facilidad sus ideas y sus propuestas. Como tercer bloque, tenemos una refutación o contraargumentos y preguntas de lo expuesto, donde van a poder debatir, ¿no? Y como último bloque tenemos la defensa. Esta parte va a girar en torno a que los debates van a ser respondidos a las preguntas o críticas planteadas en la sección anterior. Y por último, tenemos una sección de preguntas del público. Y al final tendremos unas palabras de cierre, donde van a ser 2 minutos de despedida aproximadamente. Bueno, sin nada más que decir, podemos empezar, ¿no? Creo que los debatientes están listos, podrían confirmarme si todos están al tanto, están bien, han entendido bien la dinámica. ¿Sí? ¿Correcto? Listo. Perfecto. Entonces vamos a proceder con el primer bloque, que va a ser las palabras introductorias. 2 minutos de presentación para cada uno. A ver, vamos a empezar con Dylan. A ver, Dylan López, por favor. Sí, gracias. Bueno, 2 minutos para esto, ¿no es así? Para qué considero que representó. Ya.
Sí, Principalmente correcto. porque, bueno, López Aliaga ha sido directo, no ha hablado sin medias tintas y sobre todo pienso que para mí está bien de que al menos haya sido crítico con los medios de comunicación, que para, al menos para mí, en la experiencia que tengo investigando, es la principal fuente de corrupción, ¿no? ¿Ya? Y yo pienso que al contrario de, por citar un caso de Verónica Mendoza, simplemente va a decir, ya no publicidad estatal, que básicamente es dejar de que es hacer que los ministerios ya no contraten o formalicen contratos con estos canales de televisión o estos medios periodísticos, ¿no? Contratos que se pueden ver en el portal de proveedores de ocio. Otra de las cuestiones que también me llamó mucho la atención fue su preocupación en la infraestructura, ¿no? Particularmente incluso de aeropuertos. Dicho sea de paso que nosotros como país, incluso si pueden revisar en los inicios de la independencia se decía que la independencia en el Perú fue muy difícil porque por nuestra accidentada geografía, ¿no? A diferencia de otros países como Chile, Colombia, Argentina, donde las ideas de la independencia llegaron con mayor facilidad. Eso en otro aspecto, ¿no? Otro aspecto, ya llegando, siendo un poco más formal y para terminar mis 2 minutos, es también la preocupación en el aspecto de las municipalidades, sobre todo en este escollo que es la autonomía municipal, ¿no? Pienso que él bueno, ha tocado un tema que es mejorar los perfiles para los funcionarios públicos, para evitar burocracias y para evitar que cualquier persona, pues, que no reúna las características ingrese a la administración pública. Y si bien es cierto, bueno, que esto es un análisis a nivel macro, en realidad ya depende también de cómo la ciudadanía ejerce también la interacción con los políticos de Renovación Popular para ir corrigiendo esto, ¿no? Sobre todo por este tema de la autonomía municipal que constituye pues una falta de control en los municipios que reciben bastante dinero del gobierno central y no hay una fiscalización, ¿no? O sea, más, si bien es cierto, el Poder Legislativo puede fiscalizar organismos autónomos como el Ministerio Público, no se preocupa mucho en las municipalidades y pienso que ahí hay que tener un poco de preocupación. Eso es por el momento ahora. Muchas gracias por tu intervención. Le damos el paso ahora a Miguel para que proceda con sus 2 minutos de presentación. Miguel, por favor, si es que nos puedes... Sí, claro. ¿Se me escucha? Sí, correcto. Ya, muchas gracias. Bueno, me presento, soy estudiante de la carrera de Ciencia Política, como ya lo dijo bien Claudio. Soy Miguel Ángel Romero Chauca, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy día vengo a debatir, a exponer algunas ideas con respecto a lo que es Juntos por el Perú, ¿no? Bueno, me considero socialista, marxista en estas líneas y más que todo yo voy con Juntos por el Perú porque es una organización democrática, ¿no? Donde confluyen una serie de representaciones, organizaciones políticas, tanto organizaciones de izquierda, centroizquierda, patrióticas, tanto progresistas, ¿no? Y donde hay un grupo pluricultural y multiétnico, ¿no? Y lo que busca más que todo es reivindicar esas clases sociales que han sido denigradas tanto por el Estado y por la sociedad, reivindicar y hacer una sociedad, un país más justo para todos y para todas. Eh, bueno, eso simplemente yo quiero recalcar con este punto y pues tenemos objetivos generales que ya lo voy a ir plasmando con respecto a los siguientes puntos, objetivos y lineamientos que tenemos de reivindicación que como tal lo decía el Dylan, creo que todos apuntamos a ello, ¿no? Ir en contra de la corrupción, además también reforzamos algunos mecanismos, algunos agentes, algunos controles, pero sin embargo no se están llevando de todo al cabo muy bien, y eso es lo que centramos, ¿no? Partimos de una premisa que todo está mal, y por eso desde Juntos por el Perú queremos cambiarlo todo. Bueno, eso sería por mi parte, Claudio. Perfecto. Ahora le damos el paso a Ulises para que pueda explicarnos, ¿no? Que nos comente un poco de su presentación. Ahora, Ulises, comenzamos con los 2 minutos. Sí, ¿qué tal? Primero que nada, buenas tardes a todos los que nos están acompañando en la transmisión y también en el Zoom. En esta oportunidad yo vengo a representar a Avanza País y no solo al candidato que es Hernando de Soto, sino también a muchos de sus congresistas que han tenido, al igual que Hernando de Soto, propuestas concretas para solucionar la crisis que el Perú tiene ahora. Yo creo que el primer paso para hablar de las elecciones y cuál sería un candidato ideal para votar es hacer un análisis del contexto en el que vivimos. Y el contexto en el que vivimos es el de una crisis. Y Hernando de Soto lo ha calificado como un momento de guerra, en el que el coronavirus es nuestro principal enemigo, que la pandemia, la crisis sanitaria,
y ahora acompañada de la crisis económica, se ha convertido en el principal enemigo de todos los peruanos. Sobre esto, Hernando de Soto tiene una teoría que la ha investigado, la ha preparado, incluso ha publicado sobre esto en los principales medios internacionales, incluso sobre el caso peruano, sobre cómo acoplar en la economía tanto al sector informal como al sector formal. Es decir, te brindo una solución plausible que tiene años de trabajo, que se ha publicado y ha sido bestseller, como lo es El Otro Sendero, que es esta teoría aplicada al contexto peruano. Y por eso yo creo que Hernando de Soto, junto a los principales congresistas que tiene, serían la opción más viable para el momento en el que vivimos actualmente. Muchas gracias. Perfecto. Después de que ya acabamos de escuchar a nuestros tres debatientes, vamos a proceder con el primer bloque, con la siguiente pregunta. Bueno, más que una sola pregunta, creo que son tres en una sola, pero vamos a darle alrededor de 3 minutos a cada participante para que pueda responder cada una de estas, ¿no? Comenzamos con la pregunta que vendría a ser la siguiente. ¿Qué considera que representa el partido y el candidato en cuestión y por qué decide ser parte de él? A ver, repito la pregunta. ¿Qué considera que representa el partido? ¿Qué considera que representa el candidato en cuestión y por qué decide ser parte de él? Ahora vamos a darle el pase para que pueda comenzar a hablar acerca de esto a Miguel. Sí, claro. ¿Se me escucha, Claudio? Sí, te escucha perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, yo considero que la candidata Verónica Mendoza y tanto también Juntos por el Perú representan un partido político sincero, un partido político a la vez también que ha sido construido conforme el tiempo. Un partido político que ha tendido también puentes con diversas organizaciones, grupos políticos. No solamente estamos yendo a estas elecciones, no solamente damos propuestas en épocas electorales, sino que seguimos haciéndolas, ¿no? Sabemos de ciertos nombres, de ciertos personajes que ahora están candidateando a la presidencia de la República, que no han estado durante estos casi 5 años y a la vez también no han estado anteriormente, ¿no? Como Juntos por el Perú hemos estado ahí con el pueblo, hemos estado bajando a las diversas luchas sociales, dando también la crítica necesaria a los diferentes puntos de corrupción por parte del Estado peruano. Y yo creo ello, que Juntos por el Perú es una alternativa al cambio, y queremos cambiarlo todo, como ya lo venía diciendo. Verónica Mendoza representa el no continuismo con las políticas públicas que se están haciendo mal, el no continuismo con respecto a la economía, el no continuismo con respecto a la educación, donde estamos muy bajísimos en el ámbito educativo, ¿no? Y es por eso que genera una serie de reformas que en el siguiente punto voy a estar explicándolo. Y bueno, Verónica Mendoza y Juntos por el Perú representan eso, ¿no? Una pluralidad de ideas, a la vez también de tolerancia, porque no buscamos silenciar a todos. Uno de los más emblemáticos, por así decirlo, consignas o resultados que podríamos hacer, una propuesta que tiene la izquierda desde hace años es la Constitución. Y no queremos una Constitución política solamente hecha por nosotros, porque así no se hace una Constitución, sino una Constitución en verdadero consenso con cada uno. La Constitución de 1993, a pesar de haber sido hecha en un régimen autoritario, dictador, por el señor Alberto Fujimori, algunos candidatos no se refieren a ella como tal, sino que solamente dicen que hay que dejarla, que solamente hay que reformarla, y bueno, es por ello ahí el origen de los problemas que tenemos ahora, ¿no? Un, un régimen neoliberal en diferentes sentidos que estamos desde hace 30 años imperando en la sociedad, y eso desde ahí partimos, ¿no? Que el cambio de la Constitución debe ser en consenso con cada uno de nosotros, que escojan los verdaderos ciudadanos, que escojan los ciudadanos, ciudadanas, estos verdaderos agentes que puedan promover esta Constitución, y que se haga síntesis de todos los problemas del país, no solamente de unos cuantos o solamente
de algunos problemas particulares o que tengan algunos intereses de forma particular de grupos de poder o de candidatos o de políticos o de partidos políticos, como ya lo hemos visto con Solidaridad Nacional, con Fuerza Popular, con Alianza por el Progreso, donde mandan bancadas al Congreso y defienden sus intereses tanto en el rubro económico, en el rubro educativo, en el rubro agroindustrial, ¿no? Que ya hemos visto de diferentes bancadas, sino que todos los agentes y todas esas consignas que tengan todos los grupos minoritarios, porque también levantamos desde Juntos por el Perú esa bandera, ¿no? A esos grupos que no tienen voz ni voto ahora, esos grupos como los LGTB, esos grupos como las personas discapacitadas, esos grupos étnicos, tanto de andinos, tanto de la Amazonía, que puedan tener voz, y creo que este es un frente, el frente de Juntos por el Perú y Juntas por el Perú, se puede hacer el cambio. Yo creo ello, y bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias por su intervención. Le damos el pase a Ulises Cubas para que pueda darnos su respuesta con respecto al primer bloque. Sí, primero, antes de comenzar con mi respuesta, quisiera aclarar de que su candidata, Verónica Mendoza, no solo perteneció al partido Juntos por el Perú, sino que anteriormente perteneció al Frente Amplio, ¿no? Incluso hay muchos que la catalogan de transfuguista, entonces yo no creo que exista mucha coherencia en ese discurso. Y también cuando desde la izquierda en general, se intenta decir que la mejor solución o la única solución para que los de abajo, para que los más pobres, para que las clases menos atendidas tengan una solución, es a través de un Estado más grande, es a través de un sistema socialista. Sobre esto, Hernando de Soto tiene una visión, yo creo, mucho más acertada, y él cree en la economía social de mercado, en una economía donde se puedan integrar todos, donde cada persona tenga ese acceso a la ley y sea un acceso a la ley con un costo muy bajo. En el Perú, según los últimos estudios, antes de la pandemia, existía alrededor de un 70% de informalidad. Esto, por supuesto, ha tenido que subir con la pandemia, se ha agudizado seguramente, pero vemos que es un porcentaje elevadísimo, y esto tiene que ver precisamente por el costo de la ley. El costo de la ley impide, a través de trámites burocráticos, a través de permisos, de un montón de artimañas que tiene que tener el empresario para poder formalizarse. Es decir, la ley le impide a la persona que quiere emprender formalizarse. Entonces, ¿qué es lo que propone Avanza País? Una de sus candidatas, Adriana Tudela, propone del 2 por 1 en la legislación. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada ley que se vaya a proclamar, que 2 se eliminen, porque incluso hay leyes que se contradicen entre sí, pero la cantidad de leyes es tan grande y también es tan inútil en muchos casos que impide que el empresario, reitero, pueda acceder a la formalidad. Entonces, una de las principales propuestas de Avanza País, de Hernando de Soto y sus candidatos al Congreso, es precisamente hacer que las personas, que el motor de la sociedad peruana, es decir, los pobres, los pequeños emprendedores, aquellos ambulantes que vemos en la calle, pero no solo en la calle, sino también en el interior del país, puedan afiliarse, puedan incorporarse a la economía para que también puedan aportar a través de sus tributos, y también, ¿por qué no?, mejorar la educación, mejorar la sanidad, porque si no tenemos a quién cobrarle tributos, es decir, si no tenemos un sector privado formal fuerte, entonces tampoco vamos a tener dinero para las principales medidas sociales que muchos partidos de izquierdas quieren seguir promoviendo. Y son precisamente estos partidos los que promueven un Estado más grande. Por eso yo considero que esta es la opción más viable. Gracias. Muchas gracias. Ahora le damos paso a Dylan López para que pueda exponernos su respuesta. Bien, voy a hacer citas puntuales, no repetir el mismo discurso que se ve en las redes o que hablan los opinólogos, ¿no? Con respecto al tema de la Constitución, es cierto que la Constitución del 93 no se hizo de la mejor forma y que puede que hasta ahora tenga ciertas deficiencias, pero creo que no amerita que haya un cambio radical o total, que se cambie la Constitución. Sí es cierto que hay que modificar varias cosas, ¿no? Hay que modificar, por ejemplo, como ya lo vengo diciendo, el tema de la autonomía municipal, el tema incluso de las denuncias que se hacen contra altos funcionarios, que hace que estas denuncias del Congreso pues lleguen a la Fiscalía y no se puedan modificar los delitos que se han imputado. Básicamente esos cambios. Pero otro detalle interesante es que la Constitución del 79 no tenía el derecho de acceso a la información pública. Y estamos hablando de justamente los años 70, cuando ya otras constituciones como la de México ya tenían ese derecho, ¿no? Recién en la del 93 pudo ser incluida
este derecho que en realidad se deben ejercer los ciudadanos para mostrar que están fiscalizando a las autoridades. Eso como uno de los puntos. Bueno, lo otro es que hay que señalar que López Aliaga ha denunciado ante Fiscalía. He tenido la oportunidad de buscar sus casos fiscales a partir de información oficial del Ministerio Público, y efectivamente, él ha denunciado ante Fiscalía y eso muestra al menos un compromiso con la sociedad, ¿no? Dicho sea de paso, no registra delitos graves contra la administración pública, muchos se atreven a llamarlo de corrupto, pero hasta ahora no muestran en qué caso lo están investigando por colusión, por negociación incompatible, algo por el estilo, o un caso donde lo sobreseyeron, ¿no? Así que hay que hablar con un poco de precisión. Bueno, con respecto a lo otro, el tema de los informales, creo que, y vuelvo a repetirlo, el mayor peligro son estas administraciones que gozan de autonomía y que perjudican al usuario. Fíjense que, por ejemplo, en la Municipalidad de Comas pasó lo siguiente, ¿no? Que se multó a diestra y siniestra en pandemia y con un reglamento de aplicación de sanciones derogado. ¿Quién fiscaliza eso? ¿Quién denuncia eso? No hay. Entonces, es ahí donde se debe preocupar, porque el empresario, por ejemplo, alguien que vende ataúdes, no sé, a un policlínico o un centro de eventos que es multado por incluso cosas insignificantes, por no tener alcohol, lo cual me parece desproporcionado, ¿no? Y para corregir eso, bueno, se tiene que, al menos una de las propuestas que no lo ha hecho, pero me gustaría mostrarlas, es crear una superintendencia que controle los municipios y dar de baja a todos los órganos de control interno. Podrían ver incluso el blog No Apaguen la Luz para poder tener detalles de cómo funcionan todas estas artimañas de los municipios, que hasta ahora pocos candidatos se preocupan, ¿no? Y bueno, lo otro, con respecto a la, bueno, a la economía, en realidad no habría mucho que hablar porque repite el discurso, pues, de economía social de mercado y todo eso, pero en realidad hay ya yo veo más una cuestión de tecnicismos, ya que en realidad no generarían, digamos, mayor expectativa, ¿no? Creo que habría posibilidad de poder, no sé, simpatizar o poder trabajar con otros equipos. Yo veo futuro incluso de que alguna vez el señor Pablo Secada ingrese a la administración, porque sus ideas me parecen muy interesantes, ¿no? La idea, por ejemplo, de que mucho se ahoga a los contribuyentes por los impuestos y que al contrario, no se le debería descontar tanto en el tema de los aportes a la ONP, AFP o seguro, sino más bien en el mismo impuesto general a la venta. Esa es una de las cuestiones. Y lo otro, bueno, para finalizar, yo hago énfasis en enfrentar a la corrupción, ¿no? En que desde el Parlamento se puedan promover políticas para poder corregir bastantes deficiencias que hay a nivel del Ministerio Público, porque los fiscales son los que acusan y los jueces son los que sentencian. Lamentablemente, del dicho al trecho, del dicho al trecho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y ahora no se ve que se sancionen los actos de corrupción. Pocos le hacen seguimiento, pocos vemos pues que alguien llega hasta el final, hasta una sentencia y que los medios llegan hasta ahí, ¿no? Mucho se habla, pues se ha denunciado todo, pero ¿en qué terminó? Entonces, yo pienso que una de las propuestas por las que se debe inclinar el Parlamento es que los denunciantes tengan acceso a las carpetas fiscales, que son los documentos, para que puedan ver cómo va la investigación y básicamente fiscalizar a los fiscales, porque con esto de que la investigación es reservada, pues se forma una especie de secretismo que al final termina favoreciendo a los propios investigados. Y recién uno se entera cuando ya el caso se ha archivado, se ha prescrito, se ha sobreseído, con mañas, etcétera, ¿no? Más por ese lado. Bueno, hasta ahí mi intervención. Gracias. Listo. Muchas gracias a los tres debatientes que han intervenido y han dado sus puntos de vista, han debatido un par de puntos que no les han parecido, que está bienvenido en este evento. A continuación, vamos a ingresar al segundo bloque, ¿no? Que es una pequeña exposición a modo de síntesis de los planes de gobierno del partido a apoyar en los distintos ámbitos, no sea en la política, en la economía, en la salud, en la educación. Se les recomienda a todos los debatientes que se encuentran dentro de este evento que traten de escoger una sola medida. Se recomienda tomar las mejores medidas de cada ámbito y fundamentarlas de manera clara y concisa para que tanto quienes están exponiendo y como quienes están viendo la transmisión a través de Zoom y a través del Facebook puedan entenderlo y puedan apoyar
sus ideas, ¿no? Sus ideales. Bueno, para comenzar, para este bloque le vamos a dar el paso a Ulises Cubas para que pueda empezar a... Perdón, ¿puedo comenzar? ¿Me escuchan? Sí. No se le escucha a Claudio. Claudio parece que tiene un problema. Bueno, en cualquier caso voy a comenzar mi parte hasta que Claudio recupere su conexión. Bien, quería Ya. empezar con una pequeña... ¿Sí? Sí, puedes empezar, Ulises. Son 9 minutos que tienes para poder presentar tu respuesta y luego vamos a darle el paso a Dylan. Ya, bien, yo quiero empezar esta intervención. ¿Me puedes reiterar cuántos minutos tengo, Claudio? 9 minutos. Te agradecería que faltando un minuto me avises, por favor. Correcto. Quiero empezar esta intervención con una pequeña anécdota, si se quiere, sobre lo que pasó con el Instituto de Libertad y Democracia. El Instituto de Libertad y Democracia es una think tank, un centro de pensamiento dirigido y fundado por Hernando de Soto. Pero ¿qué pasó? Exactamente en la fecha del 20 de julio de 1992, hubo una explosión en este centro de pensamiento, por parte, por supuesto, de Sendero Luminoso. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque anteriormente se ha escuchado en algunas intervenciones que los candidatos que se están representando aquí solamente vienen para el periodo de las elecciones o solamente vienen cuando les conviene. Sin embargo, la lucha que tuvo Hernando de Soto contra Sendero Luminoso fue una lucha desde años atrás y que se ha mantenido y que ha simbolizado un hito histórico contra la lucha contra el terrorismo. Hernando de Soto, con su libro El Otro Sendero, lo que hizo es darle una alternativa al campesino a la que tenía del Sendero Luminoso, por eso se llama El Otro Sendero. Esta alternativa consistía en que el Estado le había dado la espalda a estos campesinos, a estos trabajadores, pequeños trabajadores, les había dado la espalda. Entonces Hernando de Soto, a través del Otro Sendero, le mostraba otra alternativa. En ese sentido fue que dio la batalla intelectual contra Sendero Luminoso, que es una batalla que muy poco se habla, pero en realidad es una batalla muy importante, porque al final fueron los pobres, fueron los campesinos, los que se deshicieron del terrorismo, porque tenemos que acordarnos que esto fue un movimiento que empezó con una tendencia maoísta, es decir, que del campo a la ciudad. Entonces era primordial tener primero una batalla intelectual, ofrecer primero una alternativa, y la alternativa la mostró Hernando de Soto. En este libro, El Otro Sendero, muestra todo un estudio de la informalidad, donde habla del costo de la ley, del costo de ser formal y del costo de ser informal, lo que se mostraba en que las personas no podían acceder a la formalidad porque el Estado no se lo permitía, porque el Estado tenía una cantidad de regulaciones, una cantidad de trámites, como ya lo he mencionado, excesiva, que hacía que el campesino, que hacía que el pequeño trabajador no pueda acceder. Entonces, la única alternativa que tenía era ser simpatizante de Sendero Luminoso, por ejemplo, en aquella época. Sin embargo, como en esa época Hernando de Soto supo dar una solución intelectual, una solución fáctica a este problema, en esta situación, en el contexto que vivimos actualmente, donde nos enfrentamos a una pandemia, donde nos enfrentamos a una crisis económica, la solución no está en dar bonos, como por ejemplo la candidata Verónica Mendoza dijo. Hernando de Soto, una de sus frases es la siguiente: yo no les prometo bonos, pero les prometo capital. Es decir, Hernando de Soto no te promete que te va a dar bonos, que te va a dar dinero, te promete que te va a dar las herramientas para que tú las puedas generar, para que cada uno de los emprendedores pueda salir adelante con su fuerza de trabajo, con la innovación que tiene cada uno, y que no sea el Estado una especie de organismo que lo que hace es solamente ponerle trabas. Entonces, volviendo a lo que decía esta candidata, decía que iba a inyectar a la economía 15.000 millones de soles. Entonces yo creo que ese mismo a estas alturas ya debería ser descartado. A estas alturas de la batalla, a estas alturas de las elecciones, creer que una candidata de verdad te va a poder cumplir, inyectar 15.000 millones de soles a la economía, yo creo que es totalmente falso y que solamente se utiliza para ganar votos. Que eso va totalmente en contra de lo que Hernando de Soto
tiene como su plan de gobierno, ¿no? En su plan de gobierno se establece claramente que lo que hay que hacer es promover los títulos de propiedad, pero un título de propiedad que no solo tenga una garantía nacional, porque esa garantía nacional no te sirve cuando tú quieres negociar con empresas que tienen sus bases en el extranjero. O cuando tú quieres, por ejemplo, jugar en la bolsa de New York o de Wall Street. Entonces, Hernando de Soto lo que ofrece son títulos de valor, de garantía internacional. ¿Para qué? Para que de esa manera suba el precio y obtenga capital la persona que es propietaria de aquel terreno, por ejemplo, ¿no? Mucho se habla de la minería, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, la candidata Verónica Mendoza ha sido muy clara, ha dicho que la minería, en el caso de Tía María, por ejemplo, que no va, que simplemente no va y que no hay ningún tipo de mecanismo que pueda hacer que esto sea viable. Sin embargo, Hernando de Soto lo que propone es el diálogo y su espíritu conciliador, yo creo que es lo que se necesita en estas elecciones. No podemos polarizarnos y por otro lado tener, por ejemplo, la Renovación Popular, que es otro extremo también. Y en este tipo de ocasiones no es viable ninguno de los extremos, tanto ni de la extrema izquierda ni de la extrema derecha. Lo que busca Hernando de Soto es conciliar, porque al final yo estoy de acuerdo en que todos, tanto Miguel como Dylan como yo, lo que buscamos es un mejor futuro para cada uno de los peruanos. En lo que diferimos, por supuesto, es en los medios para llegar a eso. Y muchas veces podemos estar equivocados, incluso yo también puedo estarlo, pero se trata de dialogar, se trata de debatir, así como lo estamos haciendo ahora, para establecer cuáles son los medios, cuáles son las herramientas que convienen para tener un mejor porvenir. Y sobre esto Hernando de Soto ayer y anteayer ha tenido una reunión con los principales gremios transportistas a causa del paro que ha habido en estos últimos días. Entonces, no hemos visto, por ejemplo, a la candidata Verónica Mendoza, que supuestamente es la candidata del pueblo, que supuestamente es la candidata de la clase trabajadora, que al menos haya buscado ponerse en contacto con estos gremios. Eso no se ha visto. Tampoco hemos visto al señor López Aliaga siquiera mostrando preocupación por este caso. Sin embargo, tenemos a Hernando de Soto, un candidato serio que lo que busca es solucionar los problemas que pasa el Perú, y él se ha reunido con los principales gremios transportistas y se ha reunido también con otros especialistas en la materia para hacer un análisis serio, que es lo que necesita el Perú actualmente, para poder ofrecer una solución al Ejecutivo, porque incluso el Ejecutivo hoy en día, el señor Sagasti no ha tenido una solución, ni siquiera ha tenido puentes de conexión, puentes de diálogo para poder tratar con el paro. Además, también quería hacer hincapié en algo. Se habló del cambio de constitución, señores. Y Miguel dice que parte de la premisa que todo está mal. Y yo creo que esa premisa nos hace mucho daño porque está negando todo el crecimiento económico que el Perú ha tenido en los últimos 20 años. Es verdad, todavía hay muchos problemas, todavía hay desigualdades y hay muchas cosas por mejorar, por supuesto que sí, pero no podemos decir que todo está mal, porque en realidad, si nos vamos a las estadísticas, si nos vamos a la evidencia empírica, a los datos serios, nos vamos a dar cuenta que la pobreza ha disminuido, que el índice Gini, el famoso índice Gini, que es el índice que mide la desigualdad en una nación, también se ha visto considerablemente mejor. Entonces no podemos decir que esto está todo mal. Yo creo que ha habido un gran progreso en el Perú, por lo menos en el ámbito económico, y hay cosas que tenemos que conservar y por supuesto hay cosas que hay que cambiar. Pero esa frase, hay que cambiarlo todo, está errada, porque no todo está mal. La frase que tiene el partido de Avanza País es un cambio sin retroceso. ¿Por qué un cambio sin retroceso? Porque el sistema que ofrece tanto la señora Verónica Mendoza como el compañero Miguel, un sistema socialista, ya se ha visto que es un cambio retrógrado, un cambio que no ha dado los frutos de prosperidad en ningún país, y yo los invitaría a que me muestren un ejemplo de algún país que se haya aumentado su riqueza a base de políticas redistributivas o a base de políticas socialistas. Creo que no lo hay. Por eso, y yo también creo que no todo se tiene que conservar, ¿no? Como quizá dirían los conservadores, hay que conservarlo todo. No, hay muchas cosas que tenemos que cambiar y hay que estar abiertos a la crítica. Por eso yo considero de que Hernando de Soto lo que representa es un cambio sin retroceso. Gracias. Muchas gracias a Ulises Cuba. Apreciamos mucho la intervención. Vamos a darle paso a Miguel Ángel Romero para que pueda exponernos con respecto
al bloque 2. Sí, claro. Claudio, ¿se me escucha? Disculpa. Sí, claro, se te escucha perfecto. Ya, Vamos a me darle avisas paso. cuando... Recuerde que son 9 minutos. Yo le voy a avisar cuando quede un minuto para que pueda ir terminando su exposición. Sí, gracias, Claudio. Está bien. Listo, ok. Bueno, desde Juntos por el Perú proyectamos un Perú inclusivo para todos y para todas, para reivindicar a esas clases sociales, a esas personas, a ese género, a esos géneros, y tanto también a esos grupos minoritarios que han sido aplastados por el Estado y la sociedad. Eh, bueno, quizás no ir por ese ámbito de la refutación de lo que ha hecho mi compañero ponente, Ulises, ¿no? Con respecto al otro sendero, ¿no? Que acá lo tengo, por cierto, en donde solamente el candidato, ahora candidato Hernando de Soto, solamente expone los problemas que ha tenido y a la vez también la dinámica que ha tenido este problema, ¿no? La informalidad. En ninguna de sus páginas no he visto por parte de él una sola solución ni una propuesta de solución. Solamente dice que los trabajadores han hecho esa dinámica y también incentiva solamente a que sigan haciéndola, a que sigan solucionando su problema solo. Y eso es lo que hemos visto. Y eso es lo que nos han inyectado por parte de todos los gobiernos, como frases, el que quiere celeste que le cueste, el que con esfuerzo se logran las cosas. Sin embargo, no hay un apoyo por parte del Estado y eso es lo que vemos. Por parte de Juntos por el Perú, creemos que todo está mal y en la manera gestionativa, en la manera de gestión, no hay una buena gestión por parte de las autoridades. Y como tal lo decía, sabemos que Hernando de Soto, claro, sufrió una serie de, de ataques por parte de un sector de Sendero Luminoso que ya lo hemos declarado por parte de Juntos por el Perú. Discrepamos mucho con esa sembranza de terror por parte de ellos, por parte también del movimiento revolucionario Tupac Amaru, y que no va con nosotros, ¿no? Sembrar el terror por parte de quien sea, siempre lo rechazamos, ¿no? Y por parte del señor Hernando de Soto, la verdad que no me causa sorpresa que ahora solamente esté dando, por ejemplo, el tema de la crisis sanitaria, dio también algunos medios, algunas propuestas ahora con el paro, simplemente, bueno, ahora solamente en el tema de las elecciones, y como ya les dije, el otro sendero solamente dio algunos pasos, solamente dio la propuesta y sin dar posición de ella, solamente describiendo el problema. Después, con respecto a los bonos, bueno, es algo que tenemos en claro y que todos lo conocen claramente. Estos bonos vienen en constante cambio, con un cambio en la tributación económica, ¿no? Sabemos que la presión tributaria en nuestro país es bajísimo y nosotros proponemos aumentarla. Desde el año 2000, de 2010, de 2012, nos vienen diciendo vamos a aumentar la presión tributaria, vamos a aumentar, y hasta ahora nada. Además, también con respecto a los bonos, ¿y de dónde vamos a sacar la plata? Bueno, y lo ponía inviable el compañero Ulises, ¿no? El tema de que en esta crisis sanitaria podemos sacar más dinero, eliminando las exoneraciones que muchísimas empresas en cuestión también de, del otro ponente aquí representando al candidato Rafael López Aliaga, que también tiene muchas deudas, ¿no? Valga ahí la aclaración. Después, con respecto a la minería, sí, claro, proponemos un diálogo, nunca nos hemos opuesto, pero sin embargo, algunas propuestas de minería no van, porque simplemente no se ha hecho un estudio de desarrollo sostenible en algunas materias. Tía, el proyecto Conga, el proyecto Tía María, no van, simplemente. ¿Por qué? Eso es lo que nos han dicho diferentes gobernantes. Prefieren millones que salvar la vida de cientos de campesinos. Y eso es lo que han hecho por parte del Baguazo, por parte de diferentes proyectos mineros, en la que solamente priman los intereses, prima el dinero y no la vida de los peruanos. Y eso es lo que profesamos nosotros. Un diálogo constante, claro, está bien, dialoguemos,
pero demos propuestas coherentes, no solamente venir, yo quiero dar mi punto acá, y pues esto me lo tomas o lo dejas, y simplemente dejarlo ahí, sino también conversarlo con los campesinos, y los campesinos, los obreros de esa parte, ya han dado su posición, no quieren más contaminación, no quieren un desarrollo sostenible con respecto a estas mineras. Y bueno, eso que también lo profesamos y lo tomamos por parte de Juntos por el Perú. Y primamos la vida, primamos el derecho a una buena salud por parte de ellos. Después, respecto al crecimiento económico, bueno, el crecimiento económico a medias que hemos tenido durante estos últimos años, cuando, bueno, quizás nuestros padres, o nosotros no trabajamos quizás, ¿no? Ya nuestros padres han visto, ¿acaso les interesa que nosotros subamos 12%, 20% en la economía, cuando en su bolsillo no hay ni un sol más durante un año? Además, he escuchado por parte de que la pobreza ha bajado. ¿Ustedes saben con cuánto dinero se considera pobre un peruano? Con 300 soles. Eso es la tercera parte de la remuneración mínima, ¿no? Y bueno, eh, creo que son falacias, la verdad, esas cuestiones donde sentimos que hay un crecimiento económico y ahora con la crisis sanitaria nos ha quitado la venda de los ojos, ¿no? Nosotros como Juntos por el Perú hemos dictado una serie de programas, series de propuestas, eh, donde siempre reconocemos y siempre conversamos con esos sectores minoritarios y a la vez también con sectores que quieren conversar, no con gente que solamente buscan primar los intereses o que solamente vean el tema económico como primordial, sino conversar con todos, ¿no? Es por ello que promovemos una serie de reactivación de la economía y solamente incentivando la promoción de actividades intensivas sin empleo, ¿no? Como por ejemplo la ganadería, que ahora mismo, por ejemplo, en el paro de productores, algunos sectores de la ganadería, la agricultura, se han visto muy perjudicados, ¿no? ¿Cuántas veces ya hemos visto ya ahora mismo en el mercado cuánto está el tema de las verduras, ¿no? Pero ellos también están protestando ahí con el paro de transportistas. Y hay que verlo también, por parte de los ganaderos también. Ahora hubo un acto simbólico, ¿no? El derramamiento de leche de parte de ganaderos de Cajamarca, ¿no? En estas vías bloqueadas por parte de los transportistas, que ellos también se unen. ¿Y por qué no hablar de ellos? Solamente se habla de agentes solamente que recaudan muchísimo dinero y solamente priman sus intereses económicos a pesar de los sociales. Solamente priman ellos. ¿Y por qué no hablar de esos sectores económicos que a la vez han sido denigrados en todos estos años? Entonces, por ejemplo, la ley Klimper, ¿no? Que últimamente se salió a protestar, donde murió el obrero, ¿no? En Lambayeque también, el obrero Jorge Muñoz, ¿no? Y bueno, y así diferentes personas que han dado su vida por luchar por los derechos justos, por una sociedad justa. Y eso es lo que venimos a proponer, a dar también la cara por ellos, a representar a esas minorías y tanto también representar a esas mayorías también que quieren conversar, que quieren un cambio, pero un verdadero cambio. No podemos decir que hemos crecido por parte de la economía si no vamos con propuestas viables y propuestas que ayuden tanto a todos los sectores, ¿no? A todos los sectores de la sociedad, también los grupos minoritarios, ¿no? Bueno, tenemos varias propuestas con respecto a la economía, ¿no? Combatir los monopolios, oligopolios de las farmacéuticas, como lo decía el compañero anterior que me antecedió, sobre el libre mercado, ¿no? ¿Cuándo hemos visto que las actividades las actividades económicas se han regulado solo, ¿no? Ahí tenemos ahora con la plata de oxígeno, ahora tenemos con las farmacéuticas, con los colegios, siempre sube sus precios, no es que ellos se regulan o que hay un precio fijado, ¿no? Sí, es ilógico y la verdad es un tanto preocupante que se crea ello, ¿no? Sino que vamos con esa premisa de fijar y a la vez también conversar con ellos. No es que solamente, ya, tú vas a poner tus precios acá porque tal, sino que presenten sus propuestas y que veamos que son viables, ¿no? Y que podamos fijar los precios también, tanto que le beneficien a ellos, que son hay que, valga la redundancia y la aclaración también, que son empresarios educativos y a la vez también de las personas a quienes prestan sus servicios de educación, ¿no? Bueno, ya se me terminó el tiempo, disculpa. Sí, correcto. Justo estaba por intervenir.
para hacerles saber que justo ya había acabado el tiempo. A ver, ahora por último le damos el paso a Dylan López para que nos exponga acerca de las preguntas, que vamos a hacer una breve reiteración de lo que vendría a ser el bloque, no, el bloque 2, ¿no? Una pequeña exposición de los planes de gobierno del partido Apoyar en los distintos ámbitos: política, económica, salud, educación, y pues se le recomienda al debatiente Dylan López que tome las mejores medidas de cada ámbito y las fundamente. Procedemos a escucharlo, por favor. Puede- ¿Podría confirmarnos si es que estás bien su micro? ¿Se puede escuchar? Parece que se ha Sí, 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 paralizado sí, el sí. Zoom. ¿Se puede Sí, escuchar? sí, yo lo escucho bien, pero no puedo ver su cámara. Pero, a ver, ahora, porque sale que no responde. A ver, creo que Ah, lo podemos escuchar ahora. Sí, sí, lo podemos escuchar. El tema ya, es... Ah, listo, perfecto. Ya está en línea otra vez. ahora sale. Parece que está un Sí, poco ralentizado mi sí, internet. Ya, listo, ya perfecto. está. Bien, escuchando a mis compañeros, hay que puntualizar lo siguiente, ¿no? Es cierto que, bueno, la izquierda se dedica a satanizar a la minería y lamentablemente en realidad debe tener un poco más cuidado con ello, ¿no? ¿Por qué no ver, por ejemplo, el caso de Granja Porcón, si no me equivoco, de Cajamarca, donde al menos es un ejemplo de minería responsable, ¿no? Porque hay una granja conviviendo al pie de una minería. Lo que se debe en realidad es hacer un programa para combatir la minería ilegal, ¿no? Que es la que realmente daña el medio ambiente. Pero de ninguna manera pues vamos a aceptar esas declaraciones poco felices de la señora Verónica Mendoza de Tía María Nova, que en realidad no centrarse en la mala minería, ¿no? Ahora, con respecto a lo que mencionó mi compañero Hernando de Soto, si bien es cierto, bueno, ha estado con los transportistas y todo, pero bueno, pues ese es el momento, ¿no? Lo que en realidad que hay que fijarse, y como bien lo ha dicho y complementando lo que dice, es ver esta serie de trámites que mayormente padece el ciudadano de a pie, ¿no? El pequeño empresario, por ejemplo. Cuando alguien va a abrir un restaurante y va a la municipalidad a pedir que vaya el inspector municipal para elaborar el respectivo certificado ITSE de clasificación de riesgo medio, riesgo bajo o incluso riesgo alto, hay corrupción también, porque a veces los fiscalizadores se terminan convirtiendo en una suerte de extorsionadores y te imponen pues, de frente certificado de riesgo alto, tú vas a tener que pagar o si no, no sale la licencia, ¿no? Es igual también el tema de las resoluciones de sanción. Hay incluso, sobre todo, pues, particularmente en los distritos de Lima Norte, ya, donde, por ejemplo, en Caraballo, ¿no? Donde a un señor que ha levantado una pequeña casa en una zona rural que está clasificada como tal, como una zona no urbana, sino una zona en una chacra, exigen pues que presente la licencia de funcionamiento y van de frente y le multan, ¿no? Entonces esas cuestiones son las que se tienen que combatir. Está en el programa de Rafael López Aliaga, ¿no? De tener a funcionarios competentes y sobre todo de tener una central anticorrupción para ahí atrapar con las manos en la masa estos funcionarios. Además de eso, también hay que ver lo siguiente, la gran cantidad de dinero que se destina a los municipios. ¿Quién detiene eso? Incluso, como lo comenté, y también coincide el señor Secada, siempre cito sus ejemplos para al menos tener un soporte técnico. Lo malo en el tema de derivar los recursos del gobierno central a los gobiernos locales es que no se verifica en qué se gasta. Muchas veces se da dinero y vemos que en la página de proveedores que se contratan pues hasta los primos, hermanos del alcalde de turno, ¿no? Sin saber por qué, se contrata hasta, puede ser por más de 5.000 soles a una secretaria que en realidad no merece ganar ese precio, ¿no? Vía proveedores. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es aplicar una política pública de incentivos. ¿Para qué? Para que aquel alcalde que no use bien los recursos que le da el gobierno central, el ejecutivo, ya no reciba más, y al contrario, se le disminuya ese dinero, porque así va a aprender a gastar adecuadamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, también vean los casos, por ejemplo, de Comas, o otros casos también de los distintos municipios a nivel de Lima provincia, de la provincia de Lima, los 43 distritos, que ha habido sobrevaloración en los productos. ¿Quién detiene eso? Eso de una u otra manera perjudica pues, al ciudadano. Y una de las cuestiones es esa, es un aspecto en el cual se ha fijado Rafael López Aliaga de poder aplicar bien la política incentiva de gastos. Ahora, también otra cuestión muy interesante es el tema de los ministerios, ¿no? Yo sí considero
debe haber una reducción de ministerios porque se podrían concatenar las funciones que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Transportes, ¿no? Yo he sido al menos testigo de que mucha gente viaja de provincia o muchos gobernadores, alcaldes de provincias, fuera de Lima, del interior del país, viajan hasta el Ministerio de Vivienda que antes estaba en el edificio de Petroperú y a partir del 2019 está en la Avenida República de Panamá, a dejar bastantes archivadores de palanca con los proyectos, ¿no? Y obviamente tienen que hacer cola y todo eso, pues si está todo concentrado. Entonces ahí, al menos, pudiendo funcionar ministerio, se va a poder repartir y poder al menos tener más locales para que las personas puedan hacer sus respectivos trámites, ¿no? Y incluso esto va de la mano con la idea de poder descentralizar Lima, porque ese es un ejemplo claro de por qué está mal todo esto de tener todos los ministerios en la capital, ¿no? He leído incluso como, que en la República, o si no me equivoco, fue Ojo Público que dijo que era un programa que estaba mal, todo, pero todo era pizarrón, o sea, sus explicaciones son pizarroneras. Aquí hay que ver la realidad, esa gente que habla de eso, ¿a cuántos ministerios ha ido? ¿A cuántas municipalidades ha acudido? ¿Acaso ha sido testigo, por ejemplo, lo que te estoy hablando, de que en el Ministerio de Vivienda se pasan horas ahí en las colas para que puedan sellarte todos los archivadores de palanca que contienen los proyectos de agua potable, desagüe, infraestructura, etcétera? Eso al menos hay que ver, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones que también va con las propuestas que al menos son un poco personales es el tema de tener agentes de inteligencia en todo el ámbito de la administración pública. ¿Quién puede detener a un abogado coimero en plena faena, pues arreglando un fiscal o un juez? ¿Quién puede hacerlo? Efectivamente necesitamos detectives. Yo pienso que me parece fantástico eso de estar al tanto, porque la mayor parte de casos de cohecho siempre se desarrollan porque, bueno, pues una de las partes denuncia que el juez le ha pedido la coima, pero eso pasa cuando las partes están en igualdad económica. ¿Qué pasa cuando hay desigualdad económica? Cuando hay un millonario enfrentándose contra una pobre señora. ¿Creemos o los fiscales creen acaso de que el millonario que ha coimado, la jueza va a coimar al fiscal, va a delatarlo? Obviamente que no. ¿Qué se tiene que hacer antes? Obviamente estar fiscalizando ininterrumpidamente a todos los despachos de jueces, fiscales en todos los distritos, pero particularmente en Lima y en Lima Norte, para verificar efectivamente qué tienen ahí, sus lazos. Incluso Rafael López Aliaga también se ha preocupado con el tema del patrimonio de estas altas autoridades, ¿no? Esas autoridades que tienen que rendir cuentas, que mayormente solo presentan una declaración jurada de ingresos, de bienes e ingresos, pero no hay mayor información, ¿no? Entonces ahí lo que tiene que hacer el juez es declarar todos los bienes que tiene, los carros, los autos, y cuanto mayor vínculo personal tenga para detectar si efectivamente hay cierto grado de amistad, por ejemplo, con un alcalde, ¿no? Ese es uno de los aspectos en los cuales se ha preocupado Rafael López Aliaga. Y bueno, para no aburrir y que no sea un monólogo, también en el tema como vuelvo a insistir, en el tema vial, en el tema de poder desarrollar y preocuparse por la infraestructura, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso del Parque Sinchirroca, ¿qué pasó en la gestión de Susana Villarán? Armaron todo este esquema, pues, de hacer un local, gimnasios, todo dentro del parque, y al final, ¿en qué acabó? En que la Contraloría ha detectado faltas administrativas, penales y responsabilidad incluso civil en los informes que publica constantemente. Ahí está, pues, ese es el problema de no poder fijarse en los grandes proyectos, o los proyectos donde se invierte bastante cantidad de dinero. Ahí va de la mano la fiscalización, y ya te hablé, el tema de la política pública, las políticas públicas y incentivos. Se invierte mal o gasta mal, que ya no se le dé más o se le reduzca el dinero. Eso por ahora. Gracias. Muy agradecidos con su intervención, Dylan López. A continuación, vamos a proceder con el siguiente bloque, bloque número 3, en el cual contarán con 4 minutos cada uno de los debatientes por cada intervención, en donde podrán refutar y responder a lo expuesto por los otros debatientes, quienes han presentado sus ideas y sus propuestas durante el bloque número 2. Una cosa que mencionar, al final de cada intervención, los invitamos a que dejen las preguntas respectivas que tengan para cada uno de los debatientes, las cuales serán contestadas en el siguiente bloque,
Les recomendamos a los debatientes anotar las preguntas e ir organizando sus respuestas para el siguiente bloque, para el desarrollo del siguiente bloque. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hemos entendido bien la dinámica? ¿Sí? Correcto. Listo. Esta vez le damos el paso a Dylan para que empiece con el desarrollo del bloque número 3. Dylan. Está con el micro apagado. ¿Se puede escuchar ahora? Recién lo podemos escuchar, sí, correcto. Perfecto. Bien, bueno, creo que esta es ya la parte un poco más conflictiva, ¿no? Un poco más de Sí, subir al correcto. ritmo, ¿es así? Bueno, a ver, yo sí cuestiono bastante a Verónica Mendoza, porque me parece un poco incongruente que ella dice ser de izquierda, pero ha sido muy condescendiente con los medios de comunicación, ¿no? Vuelvo a insistir que los medios de comunicación representan la principal fuente de corrupción porque desinforman, ¿no? Durante todos estos últimos años hemos visto, por ejemplo, el caso muy rochoso, por decirlo menos, del comercio, que ha encubierto básicamente al señor José Graña y Quesada y sus compinches, ¿no? Muchos se fijan en las deudas del señor López Aliaga, pero ¿acaso a estos periodistas Ángel Páez, no sé, pues estos periodistas de la República, les ha interesado las deudas de Graña y Montero? Ahora me vienen a decir, no, es que Graña y Montero no postula, sí, pues, pero también debe. O sea, aquí importa pues, si postula, no importa el que debe. ¿Por qué no se preocupan por Graña y Montero, por las deudas que tiene? ¿Por qué la señora Verónica Mendoza es muy condescendiente con los medios y ahí hay se gastan, no sé si exagero, pero toneladas de dinero en contratos de publicidad que firma la SUNAT, firma Mincetur, Ministerio de la Producción? ¿Por qué no protesta contra eso si dice ser de izquierda? Al menos eso para el lado de mi compañero. Y creo que también podría eso a ampliarse también para Hernando de Soto, ¿no? Si realmente es consecuente con el tema de los gastos o de al menos administrar mejor los recursos, ¿por qué también se mantiene silencioso o, digamos, tramposamente neutro frente a eso? Correcto. Muchas gracias, Dylan. Una consulta. ¿Tiene alguna pregunta que hacerle para alguno de unos debatientes que están presentes dentro del evento? Bueno, para mi compañero que apela a Verónica Mendoza, quiero preguntarle, bueno, he leído su plan de gobierno, dice que en la parte económica estamos en una crisis y que va a aplicar bonos mensualmente, si no me equivoco. ¿De dónde va a sacar el dinero o al menos qué parte del presupuesto va a cortar para poder aplicar eso, ¿no? Para poder ejecutar ese plan que tiene. Y para mi compañero que apela a Hernando de Soto, pregunto a qué cuestiones de trabas burocráticas o de trámites a veces o de barreras burocráticas ilegales se refiere, ¿no? Porque él menciona eso. Quisiera si puede precisar, por favor, o dar un ejemplo. Eso nada más. Listo, correcto. Los invitamos tanto a Ulises Cubas como a Miguel Ángel Romero que tengan esas preguntas pendientes para que sean respondidas en el siguiente bloque, en donde también vamos a responder preguntas que hagan los del público, ¿no? Quienes nos están escuchando en Facebook y en Zoom. Ahora le doy el pase a Ulises Cubas para que pueda exponernos su discurso para el bloque número 3. Sí, gracias, Claudio. ¿Se me escucha? Bien, Sí, correcto, perfecto. lo escuchamos perfectamente. Perfecto, bien. En esta intervención quiero referirme al candidato López Aliaga. Ya me he referido un poco a la señora Verónica Mendoza. Y el fenómeno de la ola celeste, como se ha llamado, es porque se ha utilizado a un colectivo como es el sector Provida que existe en el Perú y que es, por supuesto, un sector muy grande, muy amplio. Y se ha utilizado, yo creo que se ha instrumentalizado este sector para conseguir votos y para que el señor López Aliaga se coloque en la posición que está. Sin embargo, yo creo que al igual que una mujer, por ser mujer, no tiene que necesariamente ser feminista, también considero de que una persona pro vida, por el hecho de ser pro vida, no necesariamente tiene que votar por Rafael López Aliaga. Y esto lo digo porque Rafael López Aliaga, en reiteradas entrevistas, ha tenido declaraciones muy desafortunadas, como eso de decir que una mujer violada, por ejemplo, hay que llevarla a vivir a un hotel 5 estrellas, con piscina y con todo. Yo creo que ese es un argumento muy bajo
de una persona que dice defender la vida. Y esto daña a las personas que nos consideramos pro vida. Yo soy pro vida y Rafael López Aliaga no me representa, porque es un señor que hace quedar a los pro vida como personas ortodoxas, como personas dogmáticas, que no tienen mayor calidad de argumentación y que lo único que utilizan son discursos populistas, discursos que lo que hacen es dividir el país, que lo que hacen es generar un enemigo, ¿no? Dicen, no, los caviares son el enemigo, o la izquierda es el enemigo. Yo creo, como ya lo he dicho antes, que tanto la izquierda como los conservadores, como los progresistas, tienen una intención, una buena intención de hacer que el Perú, que el peruano pueda progresar. Sin embargo, en sus medios es donde se equivoca y hay que llegar a un consenso. Y el candidato Hernando de Soto se caracteriza por eso, por ser conciliador, no por gobernar solamente a una parte de la población, sino por gobernar a todo el Perú y por unirlo. Por eso es que es su teoría más famosa, que es la teoría sobre la informalidad, lo que pretende es unir tanto al sector informal como al sector formal, unirlos. Entonces yo considero de que eso es donde tenemos que poner nosotros la vista. Otra propuesta que tiene el señor candidato Rafael López Aliaga es acerca de los topes de tasa de interés. Yo creo que no hay que saber mucho de economía, simplemente con economía básica, para darse cuenta de que los topes de tasa de interés son totalmente perjudiciales para la inclusión financiera. Esto lo explico brevemente. Si el señor decide establecer topes de intereses, ¿qué va a suceder? Que los bancos, las entidades financieras, ya no van a dar préstamos a cualquier persona. Lo que va a hacer los bancos es tener un registro y solamente le va a dar préstamo a las personas que tengan un historial limpio o que tengan un ingreso alto para que los puedan luego pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona pobre, la persona que no tiene un ingreso alto, que quizá su historial crediticio no es tan favorable, no va a poder acceder a un crédito en un banco o en una entidad financiera formal. ¿Qué va a tener que hacer esa persona? Esa persona igual necesita el dinero y esa persona al final va a tener que recurrir a los prestamistas informales. Sí, a estos prestamistas que tienen tasas de interés incluso el doble, el triple o hasta el cuádruple más altas que cualquier banco o entidad financiera en el Perú. Y no solo eso, sino que los métodos de cobranza de estos prestamistas informales suelen ser peligrosos, es decir, también estás poniendo en riesgo la vida de las personas más necesitadas que más necesitan un crédito. El Perú figura hoy, según un informe que tengo del Banco Mundial, figura como el segundo país en la región, en Sudamérica, que tiene mayor inclusión financiera. De establecer esta política que propone el señor Rafael López Aliaga acerca de los topes de tasa de interés, vamos a deshacer todo eso y el Perú va a dar un gran retroceso en el ámbito financiero. Además, ya para terminar, también quería mencionar que esta política, como he escuchado al señor Dylan, que está en contra de la izquierda y que reclama mucho la izquierda. Bueno, esta política, esta propuesta que tiene el candidato Celeste, que se hace llamar así, también la comparte el señor Lescano, y el señor Lescano también es un señor de izquierda, es decir, que no es tan anti-izquierda como dice ser el señor Rafael López Aliaga. Por eso yo creo que a pesar de que uno pueda tener ideas respecto al aborto, no necesariamente por esa razón tiene que votar por el señor Rafael López Aliaga. Uno, por las declaraciones que ha tenido sobre eso, por la falta de argumentación que tiene sobre eso. Yo diría que es una argumentación totalmente dogmática, que no tiene mayor profundización, y también porque las políticas económicas que él tiene son en síntesis políticas intervencionistas, donde el Estado tiene que intervenir en la economía en sectores donde no van a ser favorables. Con eso termino, gracias. Correcto, muchas gracias. Antes de proseguir con el siguiente debatiente, Ulises Cuba, si es que puedes hacerle las preguntas respectivas, si es que tienes alguna, claramente, a los demás debatientes, ¿no? Tanto a Dylan López como a Miguel Ángel Romero. Sí, primero, primero a Miguel Ángel quisiera preguntarle acerca del plan de gobierno que tiene la señora Verónica Mendoza y su partido Juntos por el Perú. En la página 49 se habla de una nueva ley de extranjería, y más abajo, voy a citar textualmente, dice: retorno para quienes así lo deseen de venezolanos a su país, otorgándoles algunos beneficios como la posibilidad de llevar los bienes adquiridos en Perú sin gravamen fiscal. Es decir, la candidata que propone
quitar las exoneraciones fiscales del Perú, que lo que hacen es promover principalmente la agricultura. Lo que hace para los venezolanos es a ellos sí dejarlos exentos de el gravamen fiscal, es decir, de impuestos, ¿no? Entonces, por un lado, a los peruanos hay que colocarle más impuestos, pero a los venezolanos no. Esa sería mi pregunta para el señor Miguel Ángel Romero. Y para el señor Dylan López, yo quisiera que se pronuncie sobre el candidato Rafael López Aliaga y sobre los últimos acontecimientos, perdón, que ha tenido acerca de este acercamiento con algunos miembros reservistas. Solo eso, gracias. Reiterarles a los debatientes, quienes han recibido las preguntas, que las anoten, las tengan en cuenta y vayan pensando la respuesta que será respondida en el siguiente bloque, tanto las preguntas que ya se hicieron como las que van a proseguir haciéndose. Y por último, faltan las preguntas que haga Miguel Ángel, tanto a Ulises y a Dylan. Entonces van a ser 2 preguntas contestadas por cada uno de los debatientes. Entonces, bueno, le doy el pase a Miguel Ángel para que proceda a hacer su exposición con respecto Sí, claro. al bloque número 3. ¿Se me escucha? Sí, te escucha perfectamente. Ya, está bien. Muchas gracias, Claudio. Me avisas cuando me falta un minuto. Bueno, Correcto, son 4 por minutos, reiterarle que son 4 minutos dentro de la presentación. Y listo, Sí, entonces yo claro. le aviso cuando quede un minuto. Correcto, puede proseguir. Gracias, Claudio. Bueno, desde Juntos por el Perú creemos que el proyecto bicentenario, que hace muchísimos años nos han creído el cuento que íbamos a llegar con un alto crecimiento económico, que el crecimiento económico estaba de por sí bien para este 2021, nos ha metido un cuentazo, ¿no? Y que el crecimiento económico no ha sido por igual en diferentes escalas, tanto en la sociedad y en las diferentes escalas, tanto en las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Por parte del ponente, ¿no? Del compañero Dylan, ¿no? Sobre que satanizamos la minería, ¿no? Bueno, yo creo que como Tía María y proyectos mineros que algunas personas eh, tienen ese baluarte, ¿no? De que van, yo creo que como están planteados ahora, no van claramente. Y eso es lo que sinceramos desde la izquierda. Tanto también algunos izquierdos, y yo no creo que el señor Lescano, como tal lo dijo el compañero anterior que me antecedió, era con tendencia de izquierda, ¿no? Hay que saber muy bien definir qué personas, también no hay que caer en el seudónimo o en ese paradigma de que solamente hay 2 frentes, y sabemos muy bien, y aquí estamos diferentes frentes de pensamiento, ¿no? Y que no hay solamente de derecha e izquierda, hay diferentes pensamientos, hay diferentes posiciones. Eh, y bueno, y por parte de ello, como Verónica Mendoza y Juntos por el Perú, creemos que como tal, como esos proyectos mineros están, no van, claramente. Y no satanizamos la minería, sino que promovemos a que puedan dar sus lineamientos, tanto a los trabajadores, y se habla en constante diálogo con los diferentes trabajadores. Hay activistas de izquierda, y más que todo son los baluartes, son las personas de izquierda quienes estamos, y me incluyo, estamos ahí con respecto a estas posiciones y a este diálogo constante con nuestros mineros, y que no se ha visto por parte de algunos candidatos que solamente en estos temas mediáticos, que salen solamente en la televisión o que traen mayor repercusión de interés nacional, solamente ahí aparecen, ¿no? Bueno, la reducción de ministerios por parte del señor ponente, ¿no? Dylan, yo creo que es muy importante señalar ello, ¿no? Y como lo mencionaba al inicio, no creemos que el tema del dinero lo soluciona todo, sino el tema de gestión. El gestionamiento actual está yendo mal. Las cosas no están yendo de la mejor manera por decisión política y por la gestión de esos actores políticos como tal. Y es por ello que desde nosotros no pretendemos reducir ni mucho menos ministerios que están acorde a la realidad, y más que todo es agregar más ministerios que tengan facilidades y a la vez también puntos concretos con respecto a estos lineamientos, ¿no? En un momento se eliminó el Ministerio de Pesquería, que representaba a todo ese sector eh, de extracción, ¿no? De nuestra economía. Y hasta ahora, bueno, desde 2002 hasta ahora no tenemos una representación como tal. Y bueno, señalar con respecto a ello que
bueno, la pregunta sería para el compañero Dylan, ¿qué ministerios estarían eliminando, no? ¿Qué ministerios estaría eliminando el señor Rafael López Aliaga y por parte de Renovación Popular? Porque el Ministerio del Ambiente, si va, y bueno, y anteriormente decía que el Ministerio del Ambiente se puede fusionar y esas cosas, y ahora último en el debate de desarrollo sostenible que organizó un grupo, dijo que el Ministerio del Ambiente, que sí iba, que concordaba con la señora Verónica Mendoza, con el señor Julio Guzmán, con el señor Marco Arana, que tenían propuestas inmediatas y con esa problemática, ¿no? Y bueno, esa sería mi pregunta por parte de él. No sé si me puedes dar un poco más de tiempo, Claudio, para terminar la Claro, otra para pregunta. que pueda realizar otra Sí, pregunta, claro, correcto. claro, ya está bien. Ya, y por parte del señor Hernán, bueno, el representante aquí, Ulises, compañero Ulises, que representa Avanza País, Hernando de Soto, bueno, nos ha metido un cuento, ¿no? También el anterior, en la anterior elección general, en 2016, nos decían el que tiene mejores cargos, el que tiene mejor gestión, nos va a llevar a un mayor desarrollo, el que tiene el mejor CV nos va a llevar a mayor desarrollo. Y bueno, elegimos al señor Pedro Pablo Kuczynski, y bueno, ya sabemos en cómo terminó. Y la pregunta sería para Ulises, si cree que Hernando de Soto puede ser un verdadero político, y voy a citar ahora a un político muy reconocido que acaba de fallecer hace unos días, el señor Luis Bedoya Reyes, ¿no? Que decía que necesitamos políticos que tomen decisiones sabias, no necesitamos a gente gestora, porque nosotros los políticos contratamos para que hagan esas gestiones a los gestores públicos, a los diferentes académicos, ¿no? Y esa sería mi pregunta para el señor Ulises. Muchas Disculpe gracias, para el Miguel compañero. Ángel. No se preocupe. Ahora vamos a proceder con el bloque número 4, ¿no? Que tiene como título Defensa. Los debatientes responden a las preguntas o críticas planteadas en la sección anterior, a las preguntas que se han hecho, que han hecho cada uno de los debatientes, ¿no? Para los otros dos restantes, pues vamos a proceder con las respuestas de Ulises, ¿no? ¿Qué nos puede decir con respecto a las preguntas que le ha hecho tanto Dylan como Miguel Ángel? Puede usted decidir con cuál de los dos empezar. Bien, gracias. Sinceramente no he escuchado unas críticas o demasiadas críticas respecto al candidato Hernando de Soto ni a sus propuestas. Creo que en gran medida el carácter conciliador que tiene Hernando de Soto vale para no generar esta polarización, ¿no? Que sí se podría ver quizás si fuera un debate únicamente entre Miguel y Dylan, ¿no? Yo creo que aquí lo que vale es poder llegar siempre a un consenso, poder dialogar y superar ideas, superar propuestas. La primera pregunta que me hizo mi compañero Dylan acerca de medidas concretas, ¿no? que propone el Partido de Avanza País respecto a la informalidad y respecto al costo de la ley, dígase trámites burocráticos o regulaciones y demás. Una de las medidas concretas, que ya la mencioné antes al inicio, es la que propone Adriana Tudela, ¿no? Del 2x1 legislativo. En esta medida versa principalmente en que por cada ley que se vaya a emitir en el futuro, se puedan eliminar dos que ya se han emitido en el pasado. De esa manera vamos a reducir toda esa carga legislativa que existe y vamos a lograr leyes mucho más eficientes. Entonces yo creo que esa es una propuesta totalmente concreta. Además, también cabe mencionar que el candidato Hernando de Soto es principalmente democrático. Tiene como valor la democracia y por eso él considera de que las soluciones a las problemáticas más controversiales que tiene el Perú tiene que venir siempre de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como algunos creen. Esto se puede dar a través de referéndums, de consultas populares, a través de otros mecanismos que existen para de esta manera poder saber cuál es el sentir de la población, ¿no? Porque la población al final también tiene el derecho a decir este político no está trabajando bien y quiero que se vaya o quiero que mejore. Entonces la población tiene que dar su opinión respecto a estos temas y el señor Hernando de Soto es el único candidato, por lo menos de los que se encuentran representados en esta tarde, que tiene como bandera este principio democrático. Ahora, respecto a lo que dice Miguel Ángel, acerca de que si acaso de Soto sería el nuevo PPK, yo considero que existe una diferencia muy amplia entre PPK y Hernando de Soto. Quizá, y en esto voy a ser crítico o autocrítico, Hernando de Soto ya no es un joven como se puede ver, es una persona que ya ha entrado en años maduros
Y por eso considero también que esta es la última oportunidad que tenemos los peruanos para que Hernando de Soto sea presidente, porque en unas próximas elecciones definitivamente su edad no lo acompañaría. Pero yo, fuera de la edad, yo creo que no hay ningún tipo de comparación entre PPK y Hernando de Soto, porque PPK era principalmente un lobista, una persona que se aliaba con el Estado para intereses propios. En cambio, Hernando de Soto lo que hace es asesorar estados, no solo el peruano, sino al de muchos países. ¿Para qué? Para trabajar para los pobres, para darles títulos de propiedad y esos títulos de propiedad transformarse luego en capital que sirva para poder combatir la pobreza. Es decir, Hernando de Soto no trabajó en realidad para asesores, porque también se puede mencionar como un contraargumento de que Hernando de Soto trabajó quizá para dictadores en Europa, me parece. Hernando de Soto lo que en realidad hizo es formar parte de un comité, formar parte de un grupo donde lo compartía con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, con Francis Fukuyama y otros economistas muy reconocidos, una comité planteada por el presidente Bill Clinton, con ese grupo se iban a apoyar a países de extrema pobreza que necesitaban una solución inmediata, y Hernando de Soto tenía esa propuesta. Por eso yo considero que Hernando de Soto sabe cómo hacerlo, tiene en realidad un plan de gobierno que ya se ha aplicado no solo en el Perú en cierta medida, sino también en otras partes del mundo. Así que teniendo esa evidencia empírica, yo creo que es muy fácil poder diferenciar entre PPK y Hernando de Soto, que son cosas muy, muy diferentes. Eso sería todo. Muchas gracias, Ulises, por tu respuesta. Ahora le damos el paso a Dylan para que proceda a responder las preguntas hechas en el anterior bloque. Cabe recordar a los exponentes que sería idóneo, si es que pueden repetir las preguntas que les han hecho para quienes no han estado muy enterados o no han escuchado bien en el anterior bloque y sepan de qué va la respuesta que están contestando. Listo, ahora sí le doy el paso a Dylan para que proceda a exponernos su respuesta. Bien, con respecto a mi compañero Ulises, su primera pregunta o su primera crítica sobre las declaraciones que dio Rafael López Aliaga con respecto a las niñas que han sido violadas y esto del hotel, ¿no? Creo que en realidad se está tergiversando el contenido y el contexto de esa declaración, ¿no? Lo que en realidad él, como pro vida que es, trata de dar a entender que se tiene que dar todas las comodidades para que pueda dar a luz, ¿no? Es cierto que es un hecho abominable que violen a una niña, no tiene ninguna justificación, al contrario, el violador merece la mayor pena posible, pero en su línea de pro vida, él ve eso, ¿no? El cuidar a la mujer para que pueda nacer el niño sin mayores complicaciones. Al contrario a ello, hasta ahora no vemos una posición clara, ¿no? Porque podemos discrepar con López Aliaga en ese aspecto, pero podemos discrepar justamente porque ya tiene una posición definida, pero hasta ahora no vemos ninguna posición definida de Hernando de Soto, ¿no? Parece que está por un lado, luego por allá, o sea, un momento pro vida, pero luego pues no, que está a favor del aborto. Entonces, esa, digamos, ese tambaleo pues, hace que en realidad no se le note una seriedad política a las alturas que demandan las circunstancias. Ahora, con respecto al tema de las tasas de interés, es cierto, puede que sea una declaración un poco feliz o inadecuada, pero en realidad lo que él trata de indicar es también poder, digamos, fiscalizar cómo actúan los bancos. Yo he visto cerca casos, por ejemplo, de cómo a veces los ejecutores coactivos embargan injustamente una cuenta y se notan el error, le devuelven el dinero, pero al final el banco se queda con la comisión que ha cobrado. ¿Quién fiscaliza eso? Yo pienso que más la línea va por ese lado, ¿no? De también poder entrar al tema a ver cómo están actuando los bancos con los propios clientes, ¿no? Creo que a veces Indecopi tiene capacidades insuficientes y es cierto que hay que generar competencia, incluso un economista destacado también proponía lo siguiente, y creo que López Aliaga también está de acuerdo con eso, de que, digamos, las cajas puedan tener tarjetas de crédito, ¿no? ¿Por qué solo los bancos lo tienen? Y eso es porque al final también es recoger, puede tomarse como populista, pero es recoger también un reclamo ciudadano, un reclamo ya de la sociedad que está muy generalizada, que es el abuso en las tasas de interés de los bancos, ¿no? Como repito, puede que no sea la declaración más adecuada, pero es tratar o poner el tema sobre la mesa. Ahora, con respecto, bueno, a los reservistas de Antauro, al final, bueno, son alianzas, estamos en política, no habría mayor problema porque al final él está tomando en cuenta a estas personas, este grupo social que prácticamente ha sido olvidado, ¿no? Que son los reservistas. Y es parte de una campaña política.
Más bien yo me preocuparía, y contraargumentando a mi compañero Ulises, sobre la posición o la decisión ya tomada, adoptada del señor Hernando de Soto de incluir a Miguel Vega Alvear, es el señor que trajo a los brasileros como los de Odebrecht o los de OAS, ¿no? Él quiere ponerlo como premier y ha declarado en varias oportunidades en Canal N o en otras entrevistas que quiere tener como premier a él, incluso como ministro al señor Reate y de Petramás, que también tiene una serie de cuestionamientos, y vemos que otra vez, digamos, se aplica la crítica selectiva, ¿no? O sea, para algunos sí, pero para otros no. O sea, ¿por qué no se fijan también en ese tipo de alianzas que tiene el señor Hernando de Soto? Y bueno, con respecto, perdóname, ¿podría repetir mi compañero Miguel la pregunta que me hizo? No llega a notarla. Miguel Ángel. Ujú. Sí, claro, claro, ¿se me escucha? Sí, correcto. Ya, está bien. Te preguntaba, ¿no? ¿Qué ministerios serían qué ministerios específicos serían los eliminados, ¿no? Y cuáles serían los más prioritarios para seguir fortaleciéndolos en torno, también como tú lo decías, a la descentralización del país. Específicamente quisiera, ¿cuál sería ese funcionamiento, esos ministerios que se estarían eliminando por parte y que ha dicho el señor Rafael López Aliaga, y si concuerda, ¿no? También con tu idea de descentralización? Claro, bueno, no tengo la lista a la mano, pero sí puedo recordar algunos ministerios. Parte del que había mencionado, como es el Ministerio de Vivienda y Transporte, fusionarlos, que dicho sea de paso, en la época de Fujimori se habían fusionado estos ministerios, pero cuando ingresó Toledo como presidente, el señor Alejandro Toledo los volvió a separar, ¿no? Ese es uno de los ministerios. Otra de las propuestas también tengo entendido es que ya el Ministerio del Ambiente pasa a ser una dependencia del PCM, ¿no? En realidad, también les puedo mostrar que el Ministerio del Ambiente no ha tenido grandes avances, sus dependencias en realidad también abunda la burocratización, incluso la corrupción, como es OEFA, en este caso escandaloso del Pasacomas, que no multó a, a una empresa que había construido sin estudio de impacto ambiental aprobado, ¿no? Para que vean el nivel de precariedad de estas instituciones y al menos en un intento de descentralización poder llevarla a la PCM. Otro de los ministerios que se propone fusionar es el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, ¿no? Es lamentable que hasta estas alturas de cómo está la economía en crisis, sin mayor rubor, se aprueben este tipo de presupuestos para estas películas de la señora Couto, ¿no? Que en realidad, por más que le sean favorables a ella o que le gusten, me parece no me parece correcto que el Ministerio de Cultura destine esa cantidad de dinero para ese proyecto, ¿no? Yo pienso que al contrario, se debería fusionar el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación y tener una oficina, sí, digamos, con bastantes funciones que ya puede abocarse a los temas culturales, ¿no? Otro de los ministerios también es fusionar el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Inclusión Social. En realidad, hasta ahora hemos visto que no ha habido al menos buenos avances a nivel ministerial en lo que es en violencia contra la mujer. Más se ha registrado en realidad avances a nivel de fiscalía, ¿no? Con las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, que curiosamente fueron creadas a partir de los decretos legislativos de Fujimori, que era casi a mediados de los 90, ¿no? Junto con la creación del Ministerio de la Mujer. Esa es otra de las funciones que quiere hacer Rafael López Aliaga, ¿no? Dotar de gente capacitada, sí, y tener sobre todo una buena atención al público, ¿ya? Pero en realidad ya poder juntar las funciones para que puedan tener alcances a esos temas, ¿no? Yo considero, sí, soy de la idea de que al menos el Ministerio de la Mujer ha mostrado grandes avances. Hace poco también denuncié en mis redes Sí, también que disculpe que lo interrumpa, Dylan. Justo se ha acabado el tiempo. ya, está bien, Eh, eso. sí, mil disculpas. No, no hay problema, Vamos gracias. a proseguir con Miguel Ángel para que responda las preguntas hechas tanto por Dylan López como por Ulises Cubas. Vuelvo a reiterarle al ponente, ¿no? Que son 4 minutos, se le va a dar una consideración de 30 segundos si es que se le acaba el tiempo, y bueno, y que reitere las preguntas que se han realizado, tanto por Dylan López como por Ulises Cubas, para que quienes se estén integrando recién
a la transmisión, sepan de qué va la respuesta que usted nos está brindando. Listo, a continuación le doy la palabra para que pueda responder las preguntas que se le han propuesto. Sí, claro. Gracias, Claudio. Bueno, recapitulando, como tú dices, Claudio, el tema de las preguntas por parte de los dos compañeros, tanto de Dylan, donde me pregunta de dónde vamos a sacar el dinero, y ya lo había mencionado, ¿no? El tema de la presión tributaria, debemos aumentarla, es algo que ya está en muchísimo tiempo en espera por parte de algunos candidatos, a la vez también elegidos funcionarios públicos. Muchas veces nos mienten diciendo que van a subir la presión tributaria, que es uno de los más bajos por parte de Latinoamérica, ¿no? Y hemos tenido lo más bajo en diferentes regiones. Y bueno, por parte de ahí, subir, aumentar la presión tributaria. Después el tema de un impuesto a las riquezas. Y esto no va a generar, como algunos dicen, ¿no? ¿Cómo le vas a quitar lo suyo? ¿Cómo le vas a quitar algo a los ricos? Sino solamente para preservar el acaparamiento. Y evitar el acaparamiento de tanto de capitales y por parte de recursos, y eso es algo que como Juntos por el Perú tenemos en Baluarte, ¿no? No solamente que un porcentaje pequeño de la sociedad y del país maneje esos capitales, sino todos los peruanos. Y esta medida que yo digo sobre el impuesto a las riquezas es una medida que se ha visto en diferentes países de la región y por no decir a nivel mundial, que también incluso Estados Unidos también lo tiene. Y con esto se calcula, incluso como Juntos por el Perú, hemos calculado que se inyectaría a la economía 16.000 millones de soles y con eso alcanzaría para dar a 4 millones de familias un bono universal de 760 soles, ¿no? Y bueno, esa es por una parte la pregunta del compañero Dylan, después la pregunta del compañero Ulises, que me menciona, ¿no? Sobre el plan de gobierno, sobre el tema de la ley de extranjería, ¿no? En la cual se da, bueno, se le da cabida a los hermanos venezolanos, porque hay que llamarlo así, eh, bueno, esta facilidad de que puedan llevar sus bienes a su país de origen sin gravamen, ¿no? Bueno, eso es un tema que se conversó tanto también con distintos grupos minoritarios y hay que saberlo bien. Ya estamos en una cuestión de, bueno, de constante interacción también con diferentes hermanos venezolanos y a la vez a la par también esto generaría un incentivo y bueno, y creo que más por parte de ellos de que puedan regresar a su país también de manera tranquila, a la vez también eh, repatriarlos, porque esa es también la palabra, repatriarlos tanto a su nación y que puedan llevar una vida tranquila y que pueda ser un incentivo también para ellos, quizás volver a su país y un poco también reducir esta carga de reducción de empleos y por parte también de algunas personas extranjeras, ¿no? Y creo que esto se debería replicar tanto también y lo que conocemos como Juntos por el Perú, replicar estas medidas a nivel de los peruanos en las diferentes partes del mundo, ¿no? De repatriarlos con un costo bajo, sin gravamen, incluso como tú lo mencionabas, Ulises, ¿no? Por parte de las diferentes oficinas no migratorias. Bueno, un poco para contestar también el tema que mencionó el compañero Dylan sobre eliminar y a la vez funcionar como el Ministerio de Cultura, el MINA. Bueno, yo creo que es importante no eliminarlo, yo creo que más que todo es fortalecer y gestionar para que estos tengan mayor eficiencia, ¿no? Fácil es decir que lo vamos a eliminar o que lo vamos a fusionar y que no están haciendo bien su trabajo, pero si no generamos eso, y como él lo mencionaba también, a estar fiscalizando a cada rato, eso es lo importante, ¿no? El tema también de la señorita Mayra Couto, ¿no? Es muy importante saberlo y no confundir el tema del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud. Son dos cosas muy diferentes. No echemos la culpa estos 75.000 soles de premio hacia esta señorita al mal manejo de gestión por parte de la pandemia al Estado o al gobierno. No le echemos la culpa porque el Ministerio de Cultura está cumpliendo su trabajo. Simplemente ha hecho un concurso en el que la señorita ha ganado
Bueno, eso sí, se debería saber cuál sería los motivos, ¿no? De que ha ganado también. Bueno, y yo creo, y también reconociendo su trayectoria artística y su trayectoria tanto también en estas salas, tanto en miniseries, ¿no? Que hemos visto por parte de nosotros, yo creo que ha sido bien merecido, ¿no? Y a pesar de que muchas personas digan que cómo se va a invertir este presupuesto, hacia estas películas y no al sector salud, bueno, es un presupuesto asignado al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud tiene su presupuesto. ¿Cuánto se devuelve por parte del Ministerio de Salud? ¿Cuánto presupuesto se devuelve? Más del 10%. 7.000 millones de soles se devuelven al, ¿cómo se llama?, al gobierno por parte de estas entidades, de estos ministerios, y que sin embargo no tienen esta capacidad de gestión, ¿no? También lo notamos por parte de las municipalidades, un tanto también de las diferentes regiones que devuelven dinero y no tienen esa capacidad y esa eficaz gestión para gastar ese dinero y saberlo invertir. Y eso es lo que debemos generar, ¿no? Mayor gestión y mayor inversión y mayor carácter, mayor eficiencia en estos ministerios y no simplemente eliminarlos porque están haciendo su trabajo mal. Muchas gracias, Miguel Ángel. Justo ya se había cumplido el tiempo y el plazo de los 30 segundos que se les facilita, ¿no? Después de que se acabe el tiempo. A continuación, bueno, ya habiéndose contestado las preguntas hechas entre los ponentes, vamos a proceder a hacer las preguntas que han hecho las personas que nos están viendo. Quienes están presentes en la transmisión, se les reitera que se les agradece, tanto por nuestro colaborador y tanto por quienes integramos este grupo que hemos dado posible el evento. Vamos a hacer las preguntas correspondientes. La primera pregunta es de Víctor Llanto. Pregunta para el ponente a favor de RP. ¿Existe una propuesta para modernizar y fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú, brindándoles más presupuesto y salario mínimo? ¿Es conveniente destinar el presupuesto nacional a una entidad que de por sí posee una infraestructura sólida y sin inconvenientes, además de tener acciones pasadas muy cuestionadas como el abuso policial en el contexto de las marchas? Mi respuesta es sí, porque recordemos que el ámbito militar no solo se limita al ejercicio de la fuerza, ¿no? Sino también tiene un sector de industria, como lo hubo alguna vez con Indomil, industrias militares, cuya planta principal estaba en lo que es ahora el metro de la avenida Universitaria con Colonial, ¿no? Que se dedicaba a la fabricación de ropa para los militares y que daba trabajo a bastantes, era una fuente de empleo para bastantes personas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Rafael López Aliaga, ese aspecto que dice aquí el compañero, es parte del plan de industrialización del país, ¿no? En este caso, de poder tomar interés sobre las Fuerzas Armadas, destinarles un presupuesto para que puedan aplicarlos al sector, a su sector de ingeniería, a su sector industrial. De hecho, ese paso hasta donde tengo entendido, no tengo el nombre a la mano, pero sí tengo conocimiento de que hay empresas estatales que son parte del ámbito militar, ¿no? Y hasta ahora funcionan bien, si no ya se hubiesen liquidado. Y mi respuesta es sí. Bueno, para terminar, con respecto al abuso policial, sí es cierto que la policía tiene abusos, incluso pueden incurrir en delitos, por no decir, no digo errores, porque sí puede haber delitos y, que se deben sancionar como corresponde. Yo pienso que sí es correcto porque recordemos que quien más está involucrado en la persecución del delito, más que el serenazgo, es la misma policía, ¿no? En el mismo Código Procesal Penal está que el fiscal puede destinar la investigación a la policía. Entonces, yo considero que sí debe seguir o aumentar el presupuesto para la policía para fortalecer la batalla contra la delincuencia común, ¿ya? Y creo que algo específico que responda a tu pregunta, ¿qué es lo que falla en las comisarías? Falla que no tienen sus manuales a la mano, ¿no? No tienen sus manuales de procedimientos policiales. Por ejemplo, cuando una persona va y quiere que hagan una constatación, el policía se pone terco a veces y ahí no quiere, pero en realidad está cometiendo una infracción, lo que debería ir a la inspectoría, pero esto se podría evitar con tener un manual a la mano o varios manuales para que las personas que acudan ahí estén mejor informadas. Eso por ahora. Correcto, muchas gracias por su respuesta. Y agradecerle también a Víctor Llanto por la pregunta elaborada y por hacer más amena este evento, ¿no? Que es para eso, para responder preguntas y aclarar ideas. Vamos a seguir con la siguiente pregunta de Sebastián Ruiz. Mi pregunta es para Ulises. ¿Los campesinos se basaron en De Soto para detener el terrorismo?
¿O su propuesta solo llegó a intelectuales y no tuvo que ver con el impacto que el campesinado tuvo contra el terrorismo? Le damos Bien, espacio para que Ulises pueda responder la pregunta. Le cedo la palabra. sí, gracias. Gracias por la pregunta, Sebastián, porque me permite profundizar sobre un tema que me hubiera gustado hablar un poco más, y es acerca del impacto que tuvo el libro El otro sendero en el campesinado. ¿Por qué se menciona que tuvo un gran impacto? En primero, porque se empezaron a ver grandes manifestaciones, grafitis, manifestaciones populares, donde se hablaba de el otro sendero, ¿no? Porque recordemos que este tipo de acciones también se venía cometiendo por parte de Sendero Luminoso. Además, para 1987, cuando es que salió este libro, El otro sendero, se convirtió en el bestseller más vendido en el Perú de todos los tiempos hasta ese momento. Seguramente ahora ya hayan otros, pero hasta ese momento fue el más vendido. Y la pregunta que me menciona Sebastián también tiene la variable de los intelectuales. Y yo creo que se ha tenido una visión muy cortoplacista, muy miope acerca de los intelectuales, ¿no? Yo les comento que Hayek tiene un pequeño ensayo donde habla de los intelectuales y el socialismo, ¿no? Y ahí menciona que ninguna revolución socialista se dio principalmente de la clase obrera, sino que hubo atrás de eso un gran trabajo por parte de los intelectuales. Es decir, que fue primero una generación de intelectuales a través de las universidades, de los colegios, de los centros de pensamiento, donde los intelectuales dieron a conocer estas ideas y que al final terminaron influyendo en la población para que se den este tipo de revoluciones. Del mismo modo, el libro El otro sendero también caló mucho en los intelectuales y fueron los intelectuales los encargados de poder difundir estas ideas, porque claro, no es fácil poder explicarle a cualquier persona acerca de estos términos. Entonces, esta labor que tuvieron los intelectuales fue una intervención valiosa y clave para para que se dé este impacto del otro sendero. Además, también recordemos que Abimael Guzmán era profesor universitario, así que también era un intelectual, pues se puede decir que esa revolución también comenzó desde los intelectuales, y si hacemos un análisis histórico, probablemente lleguemos a esa conclusión de que los intelectuales tienen una gran labor, una gran participación y por supuesto también una gran responsabilidad en este tipo de conflictos sociales, de revoluciones y también de soluciones como la de Hernando de Soto. Listo. Muchas gracias por la respuesta brindada y agradecerle nuevamente a Sebastián Ruiz por la respuesta para hacer más dinámica el evento, ¿no? Vamos a proceder con la pregunta que nos ha hecho Rodríguez Villega. La pregunta del militante de Juntos por el Perú, JP, Miguel Romero. ¿De dónde piensa sacar la gran suma de dinero para los bonos sin endeudar más al país, ni quitar autonomía, ni intervención al BCR? Claro, Le gracias, doy pase Claudio. para que pueda responder la pregunta. Sí, claro. Bueno, es una pregunta que ya la había respondido y anteriormente me lo había comentado el compañero Dylan. Bueno, hacer una aclaración, ¿no? Que no soy militante, sino simplemente confluyo con las ideas que tiene tanto Juntos por el Perú y tanto también su representante y todos los representantes que tiene tanto la presidencia, la plancha presidencial y tanto también la plancha congresal, ¿no? Por Lima y por las diferentes regiones. Bueno, para ahondar más en este tema de dónde se va a sacar el dinero, ¿no? Bueno, una mayor presión tributaria por parte del Estado, ¿no? Sabemos que es la más baja de la región, una de las más bajas de la región. A la vez también un impuesto a las riquezas, que ya lo dije, va a generar muchísimo dinero y bueno, y se calcula tanto también en esta pantalla, perdón, en el equipo técnico de Juntos por el Perú, se calcula que se podría dar con ese dinero tan solo en un año se podría dar para 4 millones de personas un bono universal cada mes, ¿no? Eso, la verdad, es muy alegre a la vez también escuchar por parte de esto algunas propuestas, ¿no? Después, también el tema de las exoneraciones, ¿no? Hay que eliminar algunas exoneraciones por parte de algunas empresas y sabemos, y ya lo hemos visto por parte de algunos candidatos que generan algunas bancadas para proteger su patrimonio y para proteger estos contratos ley por
parte del Estado. Ya lo hemos visto por parte de Solidaridad Nacional, ¿no? Que ahora, bueno, aquí tenemos un representante de Renovación Popular que, bueno, es simplemente la continuación de Solidaridad Nacional porque lo cambió su nombre y el color, tanto el logo también en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En la que una congresista de la anterior bancada de Solidaridad Nacional, bueno, dio una serie de propuestas cuando era congresista de la República por la bancada fujimorista y con una ley con nombre propio, ¿no? Con respecto a no revisar el contrato de Perú Rail, ¿no? En la que facultaba de que no se podría dar ninguna enmienda ni tampoco una revisión a este contrato específico, ¿no? Y bueno, ya lo hemos visto y creemos que por parte de Juntos por el Perú se debe quitar estas exoneraciones y si se las debe dar, se las debe dar con un soporte técnico tanto a las empresas que lo requieren y en un contexto quizás, bueno, es un contexto de emergencia, pero a la vez también con un requisito, con cierto estudio técnico para entregar estas exoneraciones a diferentes empresas, pero con un sustento técnico y bueno, eso es lo que profesamos desde Juntos por el Perú y pues desde ahí vamos a sacar el dinero, ¿no? Con estas tres propuestas principales por parte de este partido político. Listo, muchas gracias, Miguel Ángel. También muchas gracias a Rodríguez Villega por su intervención y su pregunta. Ahora vamos a proceder con otra pregunta que es para Ulises, por Dante Olivera, que dice lo siguiente. ¿Cómo Avanza País puede asegurar un buen gobierno? A diferencia de RP y JP, este no cuenta con un núcleo duro. Todos en RP son social cristianos y conservadores. En JP son casi totalmente estatistas. Pero AP tiene diversas ideologías dentro. ¿Esto no sería un riesgo? Bien, agradezco la pregunta de Dante, pero yo creo que desde la pregunta, desde el vamos, existe una confusión, ¿no? Una cosa es tener un núcleo ideológico duro, fijo, y otra cosa es ser perteneciente a un grupo o asociación política de un extremo, no tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, ¿no? Como él bien ha mencionado, tanto el Grupo de Renovación Popular, el partido político de Rafael López Aliaga, tiene una posición muy radical, muy extrema, pero también el grupo de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza. Lo que propone Hernando de Soto, y esto lo he venido sosteniendo a lo largo de todo el debate, ha sido mi línea argumentativa, es conciliar. Por eso él tiene un gabinete de oposición, donde tiene a personas con diferentes tipos de ideologías para poder sacar lo mejor de cada una, para poder llegar a propuestas, para poder llegar a consensos, porque el Perú no es uniforme ideológicamente, existen divergencias, cada persona tiene un pensamiento político diferente y a lo que se tiene que llegar es a un consenso a través del diálogo, a través de la participación política, a través de los líderes de opinión, de los líderes políticos. Se tiene que llegar a un diálogo, se tiene que llegar a un consenso y no simplemente imponer las cosas de arriba hacia abajo, sino que estas soluciones, estas propuestas tienen que venir también de las personas, porque solamente son ellas las que conocen mejor su situación y no un Estado centralizado que lo tiene que planificar todo, como quizá se podría pensar desde un ámbito socialista, ¿no? Así que yo considero por ese motivo de que la crítica hacia tener un núcleo ideológico no es en esta ocasión válida, porque Hernando de Soto lo que pretende es conciliar los grandes enfrentamientos y no polarizar como lo hace el señor Rafael López Aliaga a través de sus discursos, que lo que hace es decir que todo está mal y que él es la única solución. Hernando de Soto lo que plantea es la conversación y el diálogo abierto para llegar a consensos. Listo, muchas gracias Ulises por tu respuesta. Vamos a proceder con la siguiente pregunta, que también es para Ulises, ¿no? De Dante Olivera, que dice, dado que es liberal, por lo que veo, ¿qué opina de Codelco? Una empresa estatal chilena que administra cobre y no le va tan mal en ese aspecto. Bien, parece que nuestro amigo Dante está muy participativo y yo verdaderamente agradezco eso, agradezco que las personas puedan dejar sus preguntas porque eso nos permite a nosotros poder poner en duda las propuestas que tenemos
Y justo en este punto en el que se refiere a las empresas estatales, quizá una persona totalmente de izquierda o extremadamente de izquierda te diría que es imposible una empresa estatal, que una empresa estatal necesariamente nos va a llevar al fracaso económico. En una economía social de mercado lo que se pretende es tener diversas opciones, no limitarlas. En eso consiste una economía social de mercado, que es la economía que Hernando de Soto está intentando restablecer en el Perú, porque hay que decir que esa economía se ha perdido, que ahora los tratos entre el privado y el Estado se han coludido para intereses personales, ¿no? Y eso no es una economía social de mercado, eso en último caso sería una economía mercantilista. Entonces, una gran alternativa respecto a las empresas estatales son las asociaciones público-privadas. Justo esta es una propuesta del candidato al Congreso de Avanza País, Alejandro Cabero, que es lo que propone son las alianzas entre el sector público y el sector privado, que ambos puedan trabajar juntos, que no exista esa división, que no exista esa polarización, sino que saquemos lo mejor de ambos lados y que podamos afrontar esta crisis económica y esta crisis sanitaria. Listo, muchas gracias por la respuesta, Ulises. Nuevamente agradecerle a Dante, ¿no?, por las intervenciones. Y justamente tenemos una pregunta más de Dante, pero esta va dirigida para Dylan. Dylan, ¿sigues con nosotros en el evento? ¿Estás ahí? Sí, a veces se me Listo. escucha. Claro, Sí, claro, sí, claro que sí. correcto, perfecto. Hace La poco mi pregunta compañero habló de que te las voy a empresas hacer... estatales. Claro, sí está escuchando. Correcto. Sí. Listo. La pregunta siguiente dice así. En el plan de gobierno de RP, especifica que se quiere trasladar la capital a Junín, basándonos en la experiencia de Brasil, a la cual le costó cerca de 1.000 millones el traslado de Río de Janeiro a Brasilia. ¿No considera que esta propuesta es inviable dadas las condiciones actuales de crisis económica? Le damos el paso No, para que pueda responder la pregunta. yo considero que no, porque en realidad es una propuesta a largo plazo, ¿no? No es que de un día para otro o en unas semanas o en un año ya está todo trasladado a toda la capital, sino que pienso que es como lo que expliqué al inicio de los ministerios, ¿no? De construir un edificio dedicado exclusivamente a un ministerio, como se ha hecho ahora último con el edificio del Ministerio de Vivienda inaugurado por el expresidente Vizcarra, el ministro de Vivienda Piqué, en la República de Panamá, ¿no? Porque tengo entendido que hay varios edificios sí que son alquilados de distintas instituciones públicas y sería bueno que en Junín ya o en realidad en la provincia que se establezca y de la mano con la construcción de carreteras o de infraestructura aeronáutica, por así decirlo, ya aviones, pueda empezar ya a haber un cambio para ya tener en unos 10 años, en unos, no sé, más o menos esa es una fecha estimada, un núcleo de ministerios ya fuera de la capital, ¿no? Y empezar ya con un proceso de traslado porque en realidad ya a partir de fines de los 80, pues la ciudad está colapsada, ¿no? Porque la mayoría de servicios están concentrados aquí. Les he explicado y como testimonio de parte lo que pasa cuando un alcalde de provincia o del interior del país va a presentar un proyecto de agua y desagüe, de redes, etcétera, al Ministerio de Vivienda, ¿no? Para que los directores lo aprueben o pueda haber una conversación, tienen que venir hasta Lima para poder presentar todos los archivadores de palanca para que puedan ser visados y pasen por las distintas oficinas, ¿no? Entonces, yo considero que esa pregunta es un poco débil porque, como te repito, es una propuesta a largo plazo, ¿no? Eso es lo que puedo responder. Y sí, me parece viable. Bueno, nada más que decirles a quienes han hecho las preguntas, se les agradece a todas las personas que han intervenido y participado de este evento, quienes nos han acompañado desde el inicio de la transmisión de parte de Visión Alternativa y de Frente Crítico Universitario. Los invitamos a acompañarnos en los próximos eventos que muy pronto estaremos anunciando. Dirigiéndome a los ponentes que han intervenido, han dado sus propuestas, sus puntos de vista y han defendido al partido que representan, agradecerles también por haber participado, por haberse tomado un tiempo de su día. Sabemos que estamos ya en una época que es muy ocupada, ya entrando a comienzos del primer semestre del año. Agradecerles por su tiempo y por su disponibilidad a acceder al evento, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. ¿Alguno quisiera dar unas palabras para poder despedirse? Vamos a darle un tiempo a cada uno para que pueda dar
una conclusión final. Podemos empezar con Miguel Ángel Romero. Sí, claro. Gracias, Claudio. Bueno, partir, yo creo, y también señalar algo que han compartido mucho mis compañeros aquí ponentes, en que creo que tenemos muchísimas cosas, muchísimos mecanismos, diversos medios, ¿no? De cómo cambiar esta sociedad y llevarla a la plenitud máxima, ¿no? Que es el bien de todos, ¿no? Yo creo que hay que incentivar, y tal lo decía el compañero Ulises, el debate, la crítica, y una crítica constructiva y a la vez también frontal con diversas propuestas que quizás no nos parezcan, y si no nos parecen, pues darlas a conocer, pero con fundamento y constante diálogo, ¿no? Bueno, muchas gracias, la verdad, a ti, Claudio, muchas gracias a los compañeros de Frente Crítico Universitario, de Visión Alternativa San Marcos, tanto al compañero Dante, al compañero Ulises, un gustazo, la verdad, ha sido compartir ideas con el compañero Ulises, con el compañero Dylan, de verdad, un gusto increíble. Y bueno, saludar a cada uno de los asistentes también que nos están viendo, y muchas gracias a todos, ¿no? A todos ellos, y bueno, esperar también más debates sobre estos frentes, quizás para la segunda vuelta por parte de algunos candidatos, ¿no? Muchas gracias, y bueno, hasta aquí con mi intervención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Le damos el paso a Ulises, a ver si tiene algo que decirnos. Sí, sí, bien, antes de dar estas últimas palabras, quiero dar una acotación porque en el transcurso del debate no encontré un momento preciso, oportuno para darlas, y es acerca del cambio de constitución, y con esto termino mi argumentación, porque el cambio de constitución es un tema que se está dando en muchos partidos, y muchos partidos lo están alzando para ganar votos. Yo quiero hacer un análisis simple, breve y frío sobre eso. Para eso me voy a permitir compartir pantalla. No sé si el anfitrión podría permitírmelo, por favor. Es súper rápido, es una imagen muy breve que puede resumir toda la intervención, ¿no? A ver, ¿se puede presentar? Claudio, ¿me confirmas? Y es básicamente acerca del costo que nos supondría un cambio de constitución. Sabemos que existe una reforma parcial, que es lo que el partido Avanza País y Hernando de Soto promueve, cambiar artículos, modificarla, y existe una reforma total, que son partidos como Juntos por el Perú y otros partidos de izquierda que están proponiendo. Esta reforma total tendría, por supuesto, un costo carísimo. Y aquí lo voy a compartir con ustedes para que puedan verlo. Esto sería el costo de una consulta popular, y este sería el de una asamblea constituyente. Como ustedes pueden observar a través de sus pantallas, sería elevadamente caro un cambio de constitución a través de asamblea constituyente, como lo pueden ver, pero no solo es un costo económico, también es un costo en tiempo. Les comento que este análisis está basado en la consulta que hubo en Chile y también en algunas consultas que hubo acá en el Perú. Entonces vemos que es carísimo, y también carísimo en tiempo. Algunos consideran de que tomaría hasta 3 años tener una constitución completamente nueva, 3 años donde el Perú estaría en inestabilidad política, donde las inversiones no entrarían acá en el Perú, no los verían con buenos ojos. Y también me gustaría mostrar esta diapositiva donde ustedes ven 2 filas. Hay 2 países, perdón, 2 filas de países. Ustedes vean las que están en celeste y vean las que están en azul. Evidentemente, los países que estén en azul tienen una mejor economía, una mejor democracia, un mejor desarrollo social y económico. Sin embargo, los que estén en azul no tanto, ¿no? ¿Y qué es el común denominador? Que los países que están en celeste han tenido muy pocas constituciones. Estados Unidos una constitución, Canadá una constitución, Bélgica una constitución. Por otro lado, tenemos que República Dominicana ha tenido 32, Venezuela ha tenido 26 constituciones, Haití 24. Con esto quiero decir que los países serios no cambian de constitución a cada rato, las reforman. Bien, con eso termino la parte de constitución, y ahora ya con esto termino mi intervención, y es acerca de Rafael López Aliaga y su alianza, entre comillas, su unión, encuentro que tuvo con algunos reservistas. Sobre esto se puede decir mucho, ¿no? Hay muchas especulaciones e interpretaciones, pero yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y ahí vemos a un señor reservista con su camiseta en su espalda, donde dice con letras muy grandes Antauro. Yo esto lo dejo a interpretación de las personas que están viendo el directo, y ya ustedes sabrán si votar por él o no. También tenemos a Verónica Mendoza, que se reunió recientemente con el exmandatario Evo Morales, que yo califico como un dictador por haberse perpetuado durante tantos años en el gobierno. Yo creo que no espero la verdad que Verónica Mendoza, si de llegar al poder, no se perpetúe tanto tiempo como lo hizo Evo Morales.
pero ahí ustedes también pueden sacar sus conclusiones. Sin embargo, en las últimas actividades que tuvo Hernando de Soto, en esa imagen lo pueden ver, con líderes de los gremios transportistas, ofreciendo soluciones concretas y viables para el Ejecutivo y para el paro de tránsito que hubo. Yo con eso termino, solamente quisiera agradecer al compañero Dylan y al compañero Miguel por haber participado de este debate conmigo. La verdad que ha sido muy, muy grato, y también quisiera hacer una mención a la Fundación Académica Milt Taylor, que es una página donde van a poder encontrar contenido académico, político, por si quieren saber un poco más de las ideas liberales, de las ideas filosóficas y políticas que yo defiendo, y que si les ha parecido interesante los invito a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Le damos el paso al siguiente ponente, Dylan López, para que pueda darnos sus últimas palabras, sus conclusiones al respecto. Sí, bueno, antes que nada agradecerte, Claudio, a Ulises, a Miguel y a la Frente Crítico Universitario por la oportunidad. Ya ha sido una experiencia muy grata. Y bien, ¿cuántos minutos tengo? 5, 3, para hacer lo más breve posible. Expláyese, pero en la brevedad de lo posible. Bien, 4 minutos. Bueno, como he vuelto a insistir en este tema de la autonomía municipal, que es algo que casi todos obvian y en realidad es un núcleo que la corrupción en los gobiernos municipales, y voy a aprovechar para hacer un cherry, recomiendo que vean el blog No Apaguen la Luz del periodista, el único periodista de Lima Norte, César Burmester Legoas. Pueden ver el blog y ahí hablamos constantemente de todo este escollo para el avance de los distritos, ¿no? Bueno, con respecto, dando la oportunidad de poder replicar a mi compañero Ulises, si bien se preocupa por este tema de la unión con los reservistas, que ya, dicho sea de paso, López Alea aclaró que no es con Antauro ni con Virgilio, si bien es cierto que hizo un comentario todo, pero ya creo que quedó zanjado, que solo es con los reservistas. Haría bien también criticar al señor Hernández Soto por su alianza con Paredes Terry, ¿no? Su alianza con Miguel Alvear, que quiere incluso nombrarlo premier, ¿no? Hasta ahora yo no he visto que el señor López Alea quiera nombrar premier a algún antaurista o siquiera Virgilio Acuña, ¿no? En cambio, Hernández Soto quiere nombrar a este personaje que la prensa no se ha hecho cargo, ya, de que es el que trajo a los brasileños corruptos durante el gobierno de Alan García y además durante el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Y bueno, no quiero aburrir más, creo que eso sería todo. Otra vez agradecer la oportunidad. Listo. Muchas gracias nuevamente a los ponentes que han estado debatiendo y han compartido sus ideas dentro de este evento. Cabe recordarse que estos debates, estos eventos son realizados mediante los principios del Frente Crítico Universitario, la libre expresión, la tolerancia y el respeto. Agradecer nuevamente a Visión Alternativa San Marcos por su colaboración en el evento. Los invitamos a seguir su página para que se encuentran, quienes se encuentran con el nombre ya mencionado, ¿no? Lo reitero para que no se pierdan sus publicaciones y eventos. Visión Alternativa San Marcos. También los invitamos a seguirnos en Facebook a Frente Crítico Universitario. Esto fue Debate Juvenil rumbo al Bicentenario. Muchas gracias y hasta pronto.